La etapa generó muchas ocasiones de gol el Sportivo Luqueño y en el segundo tiempo esos goles fallidos terminaron embocándose. Sí, yo pienso de igual manera, ¿verdad? Yo creo que en general el partido fue bueno, ¿verdad? En el primer tiempo solamente no pudimos tener las decisiones correctas ahí en la zona de definición, pero yo creo que mantuvimos ese mismo orden, no cambiamos la idea, la sostuvimos, tratamos siempre de jugar sobre donde creíamos que íbamos a encontrar los puntos débiles en el equipo que había armado el profe, ¿verdad? de Olimpia. Nosotros pensamos que podíamos entrar ahí por los costados, por detrás de la subida de Otálvaro y de Cigarridia, ¿verdad? Y la aprovechamos bastante bien en el segundo tiempo, ¿verdad? Sí, en el primer tiempo ellos fueron muy contundentes con las oportunidades de gol que tuvieron. La primera sabíamos que iba a ser una de las formas de atacarnos, ¿verdad? Con las pelotas para Roque y bueno, le quedó una pelota a Richard y la definió muy bien, ¿verdad? Y después el otro fue después de un córner que nos quedamos un poco desacomodados y ellos terminaron en el gol. Pero en general ese primer tiempo a mí me pareció que no habíamos hecho mal trabajo, al contrario, creo que jugamos bastante bien también, pero lo íbamos perdiendo. ¿De qué jugó Luis Pájaro Benítez su posición? Porque ya en el primer tiempo uno veía que estaba ahí en la zona de los volantes, detrás de los volantes de Olimpia y caía hacia el lado de Rolón. Entonces me parece que allí él confundía con su movimiento. Me parece un trabajo específico que le diste, ¿no? Sí, yo le pedí que juegue por detrás de Memo, ¿verdad? Tratando de jugar a la espalda de los volantes, por delante de los zagueros centrales de Olimpia. Y la idea era que caiga, ¿verdad? Detrás tanto de Otálvaro en el espacio que dejaba y también en el espacio que dejaba Marcelo, ¿verdad? Estigarribia. Esa era la idea que teníamos. El primer gol más o menos se da de esa manera, viene una pelota larga y él termina jugando más o menos como un punta por derecha y él hace el centro para el gol, ¿verdad? Y cumplió muy buena función, lo hizo a la perfección. Después le dimos también el trabajo de marcarle a Richard en las salidas, cosa que le hizo hacer un sacrificio enorme, por eso que el cansancio al final. Luis, yo creo que el gran mérito pasó porque no cambiaste casi nada para el segundo tiempo, porque a veces más allá de que uno dice, mira, salió bien, pero estamos definiendo mal, el rival es muy contundente, capaz quiero probar otra cosa para ver si es que puedo cambiarle la manija. Hay una atajada importante de Campisi, yo no sé si en un 3-0 ustedes lo hubieran remontado, porque cualquiera que no vio el partido va a decir, espera, el primer tiempo terminó 2-0 a favor de Olimpia y en el segundo tiempo ustedes ganan 4-0, algo habrá metido, pero como que la gran virtud pasó a que le habrá dicho, sigan así, porque esto va a venir en algún momento, tendrá la duda para decir, bueno, capaz tenga que meter cambios de lo que venía funcionando bien, pero que no te resultaba por el marcador. Bueno, claro que pasa algunas veces por la mente, ¿verdad? Voy a poner un delantero más, a ver si le doy más dudas ahí atrás. Pero lo que hablamos en el entretiempo era que el trabajo nuestro no había sido malo, que debíamos de seguir en eso, teníamos que insistir, tratar de tomar decisiones más correctas. Hay una pelota de Pájaro que por poco Pitu no empalma para gol, hay otra que Castro le saca en el punto penal a Pitu y se enreda, no define de primera. Pero también hubo un movimiento que para mí me pareció que cambió un poco el partido en el segundo tiempo. Lo estábamos haciendo mal porque Moreira era el que salía a presionar allá sobre los volantes lejos y Aldo era el que se quedaba prácticamente a jugar con los zagueros, ¿verdad? Y
ahí cambiamos. En el segundo tiempo lo dejamos a Moreira ya prácticamente jugando como un líbero cuando atacábamos, y Aldo salió a presionar allá arriba, y ahí pudimos más rápido tener la pelota por la recuperación que tiene él. Quedó tan cómodo, Steven, que lo colocas como zaguero cuando se lesiona Vera, y moviendo a Villalba como 4, y él mete esa muy buena pelota para uno de los últimos goles del equipo, ¿no? Sí, eso tiene, sí, se desempeña muy bien de zaguero central, tiene muy buen juego aéreo. Y como estábamos perdiendo y intentábamos también salir jugando desde atrás, decidí ponerlo ahí y ponerlo a Marcelo, que hizo muy buen trabajo también. ¿Lo tenías bien estudiado Olimpia por lo que veo, profe? Bueno, tratamos siempre de todos los adversarios que vamos a enfrentar de ver todas sus virtudes, también buscamos los defectos que pueden tener para tratar de trabajar sobre eso, ¿verdad? Ayer me parece que se dio muy bien, o los jugadores entendieron muy bien lo que habíamos trabajado en esos 2 o 3 días que tuvimos para preparar el partido, y bueno, estoy muy contento con ellos, con los jugadores. Tuvieron una rebeldía muy grande para dar vuelta a ese partido. No es fácil ante un rival como Olimpia, que vos estés perdiendo 2-0 en un primer tiempo y que lo des vuelta, y con la contundencia que lo hicieron ellos, me llena de orgullo. Te quiero consultar lo siguiente y te pido la mayor sinceridad posible, profe. Sí. ¿Te sorprendió que lo haya sacado Alejandro Silva? Ahí vos, porque es como el juego de ajedrez. Tu rival hace un movimiento y vos decís, epa, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué movió esto? Acá me está dando la posibilidad de hacer esta movida. ¿No tuviste esa sensación? Lo que le dije a Luis Núñez fue cuando entró Rodrigo, nosotros hicimos el gol. Y me parece que le costó a Olimpia acomodarse. No sé si Rodrigo entró como para pararse más al lado de Richard. O sea, me pareció eso primero que era la intención, ¿verdad? Y soltarle más a Brian, se me fue el nombre de él. Ojeda, a Brian Ojeda. A Brian Ojeda. Me pareció que le iba a soltar más a él, ¿verdad? Pero justo coincidió que cuando se hace el cambio viene el gol, ¿verdad? Y creo que ahí entró una duda en ellos, entre acomodarse, y muy rápido después llegamos otra vez al empate, ¿verdad? Ajá. Y no sé qué decirte. Seguramente el profe tendría sus razones para... Pero esa movida te benefició tácticamente, seamos sinceros. No, y coincidió con el gol, y el gol hizo que ellos perdiesen ese orden que tenían, porque sí lo estaba agarrando muy bien detrás de los volantes nuestros, se echaba por el lado izquierdo nuestro, y estaba creando mucho desorden ahí atrás de nosotros, porque queríamos largarle a Cachi que vaya más en ofensiva, y cuando se echaba por ese lado sí ya nos creaba problemas, porque tenía que volver a hacer un esfuerzo grande Vera para volver otra vez a marcar, y creo que eso también coincidió con su lesión, ¿verdad? Ese esfuerzo que estaba haciendo en ir y volver. Profe, el pájaro de Nitre está en línea con nosotros. 2 cosas y tienen que ver justamente con él para saludarlo. Para vos fue penal esa jugada de Antolín Alcaraz contra Pájaro justamente, y si del 1 al 10 le tenés que poner un calificativo, ¿cuál le pones al Pájaro? Para mí sí fue penal, en el entretiempo. Estuvimos mirando ahí en el vestuario, y se lo dije al cuarto árbitro cuando entré para el segundo tiempo. No lo dije de mala manera, pero le dije, profe, fue penal, y me dijo que iban a mirar después, ¿verdad? Pero le dije, profe, iba a ser 1-1, o podía ser 1-1 y podía cambiar el partido ahí. Y bueno, por suerte el resultado fue favorable a nosotros, y no nos quedó eso, ¿verdad? Y lo de Edgar, felicitarle por el trabajo que hizo ayer, se merece, porque está trabajando de muy buena manera. Es un jugador que trabaja mucho en el grupo, trabaja mucho con los compañeros jóvenes, no solamente en lo futbolístico, también en lo anímico, en lo mental. Estamos muy contentos de su venida, lo dijimos desde el primer día, y
yo creo que está mostrando semana a semana que está para grandes cosas todavía, y lo felicito y le mando un abrazo grande, que tenga un buen descanso hoy que tienen libre. Muchas gracias, profe, felicidades. Gracias. Luis Escobar, director técnico del Sportivo Luqueño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Pájaro, ¿cómo estás? Felicidades, Pájaro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bro? Bien, felicidades. Vos sabés que ayer, Dani, fuiste vos el que dijiste, te hizo recordar al Pájaro de la selección paraguaya. Selección, Libertad, Sol, fútbol mexicano. Pues tremendo. Yo inclusive cuando Pájaro hace el centro para el gol del Memo, en el 2-1, en el comentario digo, Pájaro está haciendo la figura del partido. Ya está perdiendo, Luqueño, imagínate después todo lo que hizo. Sí. ¿Coincidís con él? ¿Tu partido ayer fue de selección? Sí, la verdad que sí. Ayer fue uno de los mejores partidos que me ha tocado jugar después de mucho tiempo, ¿no? Y aparte de lo que uno venía buscando, ¿no? Tratar de tener esa continuidad, esa confianza dentro de un equipo. Por ahí lo que no me ha tocado en Guaraní, y ahora en Luque se me está saliendo la cosa de la mejor manera. Trato de trabajar día a día, trato de trabajar de la mejor manera los entrenamientos, ponerme bien físicamente, y con los compromisos que uno va teniendo encima se va soltando más dentro del campo de juego. Y ayer, por suerte, la cosa se salió de la mejor manera. Por ahí, primero 45 minutos me fui con una bronca porque no podía creer que íbamos perdiendo ya de vuelta a 2-0, y en el vestidor tuvimos que hablar, tuvimos que tratar de despertarnos un poco, porque para mí no era la forma ni la actitud que teníamos que estar poniendo, no, por ahí estábamos haciendo las cosas bien, pero en algunas decisiones donde llegábamos nosotros arriba nos estábamos apurando en tomarla, y necesitábamos más tranquilidad, jugar un poquito más, y yo le dije que antes de los 15-20 minutos, si llegábamos a hacer un gol, que íbamos a la vuelta, y por suerte se hizo así de la mejor manera. Pájaro, sinceramente se ganó por físico, porque algunos dicen estado físico, cosa que yo no coincido. Sinceramente, esto lo vamos a debatir acá con Ariel, con Dani. Federico está con permiso de paternidad, pero la verdad te digo, yo no creo que haya sido físico, porque Luqueño generó muchísimas ocasiones de gol ya en el primer tiempo, y Olimpia no jugó un buen partido en los dos tiempos, y peor en el segundo, ¿verdad? Donde ustedes marcan la diferencia con los 4 goles. La diferencia creo que fue en que Luqueño sí embocó en el segundo tiempo, cosa que no tuvo precisión en el primero. Sí, la verdad que sí, pasó más por eso, más por la terminación de jugada que tuvimos en el segundo tiempo. En el tiempo tuvimos también 1, 2, 3 que no pudimos terminar de la mejor manera, y ellos tuvieron 2 y hicieron. Y por ahí en el 2-0 o 3-2 creo que uno tuvieron más también, uno con el Pollo que pasó ahí cerca. Y fue eso también, más el empuje que tuvimos nosotros de ver que teníamos campo para seguir atacando, que teníamos todavía piernas de seguir atacando por ahí. Cuando nosotros llegamos al empate, se notaba un poco la desesperación de ellos, ¿no? Y tuvimos que salir a buscar más. Por ahí yo ya recibía mucho más solo la pelota detrás de los 6, que ya que los centrales no me seguían, entonces teníamos más espacio para atacar, y después cuando vino el tercero creo que ya fue más tranquilidad para nosotros, y donde ellos también casi tuvieron el empate, y de ahí en más ya pudimos manejar tranquilamente, y cuando llegó el cuarto ya era para tratar de terminar de la mejor manera. ¿Te sorprendió la salida de Alejandro Silva? Digo, dentro de la movida, analizando al rival, porque ocasionalmente el rival fue Olimpia ayer, pero de esas movidas tácticas que o perjudican o benefician a un rival, en este caso Sportivo Luqueño. No, la verdad que no me percaté de eso, pero escuché ahí hablándose Antolí, creo que con Richard, se decía entre ellos qué quiere hacer, por qué le saca a Ale, pero solamente escuché eso, la verdad no, que por ahí se estaban diciendo entre ellos que mejor formemos línea de 4, que nos armemos bien, estemos bien parados cuando nosotros habíamos llegado al empate de eso, que no vuelvan a hacer más goles. Pero igual nosotros veníamos empujando, y por eso también llegamos a vuelta al marcador. Pájaro, mencionaste que ningún zaguero te perseguía cuando vos querías ganarle la espalda a los 6 del Olimpia.
a sabiendas que ellos jugaron con línea de 3. Vos pensaste que capaz un stopper te iba a perseguir porque vos con tu virtud explotaste muy bien las espaldas de los volantes, pero también no había una especie de persecución de quizás un stopper para que quede el otro con el líbero. ¿Te sorprendió eso o crees que fue la forma de marcar que tuvo Olimpia para tu gran desempeño? No, en los primeros minutos sí sentía, a veces en una de las primeras jugadas que salía a buscar ya le sentía a Rolón que me sentía una falta ahí, después que le sentía el otro lado a Salcedo. Y luego en el segundo tiempo ya salía de vuelta a buscar y no le tenía a nadie, también a Memo ya se quedaba bien arriba, también le tenía a los centrales ahí y ahí yo creo que aprovechamos más y más por los carrileros ellos que subían mucho y entonces eso también lo traté de aprovecharlo yo de la mejor manera y como decís, cada vez que yo recibía por ahí en la espalda de Richard siempre estaba solo, siempre tenía ya para encararle a los centrales y eso también aprovechamos bien y también con Castro del otro lado también nos asociábamos bien cuando él hacía diagonal y creo que también fue una virtud importante también del equipo donde nunca bajamos los brazos y siempre buscamos el arco rival que también nos dio más la tranquilidad para el segundo tiempo jugar con mucha más calma, tomar buenas decisiones que por ahí el primer tiempo no estábamos haciendo y creo que eso también facilitó mucho para que se pueda lograr una victoria. ¿Fue penal la de Antolín Alcaraz contra vos? Sí, eso sí. Hasta él mismo me dijo, pensé que lo marcaba y después cuando yo empecé el segundo tiempo, creo que me dijo, parece que fue penal lo que pensó Antolín y bueno, a mí también fue pero penal, en ese momento, Aquino, ¿vos no le pediste la revisión del VAR o algo? Yo le dije, ¿por qué no revisa? Porque nunca me echó con eso, pero nunca me echó con hombro ni nada, me quedó en la espalda, le dije. Él me quedó en la espalda donde yo ya gané posición, donde quería por lo menos sacar para tirar un centro. Y él me agarra la espalda, no fue un choque, me dice. Entonces yo no le dije más nada tampoco, yo le dije a mi compañero que dejaba de protestar porque a veces cuando empezamos a protestar mucho y empezar con el partido y era solamente dedicar a jugar y seguir a lo nuestro. Ajá. Bueno, Ariel, ¿tenés una consulta más? No, destacar lo que fue realmente el gran trabajo ayer del Pájaro Benítez en Guaraní capaz no rompió con todo en la dimensión de ayer. Pasa también eso, Pájaro, por la confianza y que da el entrenador y el hecho de sentirse importante en un equipo, ¿no? Sí, obviamente, eso ayuda mucho, tener una confianza del entrenador. En Guaraní lo tenía también. Tampoco decir que no, porque como me decía el profe Gustavo, siempre yo fui un jugador positivo, siempre fui un líder dentro del vestidor, siempre trato de apoyar a los que no están, siempre trato de aconsejar a los jóvenes que están jugando y siempre fue de esa manera. Por ahí dentro del campo de juego, por ahí fueron un poco injustas las cosas conmigo, pero siempre traté de animar, traté de apoyar, siempre traté de poner mi buena predisposición. Y acá en Luque es lo mismo, siempre trato de ser igual, no de cambiar mi forma de ser, de siempre apoyar, de ayudar y más nada, ahora se me está dando la oportunidad de jugar, siempre trato de mejorar día a día, si hay alguna cosa que corregir, siempre voy y le pregunto al entrenador, no hace falta uno de tener una trayectoria importante de su carrera, siempre hay algo que la gente de afuera ve que uno tiene que corregir, y uno ve eso, yo siempre trato de corregir día a día y mejorar, y eso es lo que se me está dando ahora, la cosa de ir agarrando de vuelta este ritmo que uno quiere tenerlo, y tratar de mantener así y seguir mejorando día a día. Felicidades, Pájaro. Brillante tu actuación ayer. Brillante. Felicidades. El Pájaro Benítez, Edgar Benítez, jugador del Sportivo Luqueño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. No, la verdad que no me percaté de eso, pero escuché ahí hablándose Antolín, creo que con Richard, se decía entre ellos qué quiere hacer, porque le saca a Ale pero solamente escuché eso, no, que por ahí se estaban diciendo entre ellos que mejor formemos línea de 4, que nos armemos bien, estemos bien parados cuando nosotros habíamos llegado al empate de eso, que no vuelvan a hacer más goles, pero igual nosotros veníamos empujando, Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ¿escucharon, señores? Sí. ¿Escucharon? Sí. Twitty, ¿escuchaste? Ariel. Escucha. O sea, dentro de la cancha mismo también hubo sorpresa.
Y fíjate lo que... Y desacuerdo. No, y fíjate cuál era la propuesta o lo que ellos pensaban que iba a ocurrir, que era lo que yo te dije acá en transmisión. Para los que no siguieron la transmisión ayer con Bruno, yo le digo, cuando se prepara Rodrigo, y digo, capaz sea momento para reordenar el equipo y armar doble línea de 4. Porque, y cuando lo saca así, y me parece que son de esas perlitas, ¿no? Que quedan porque primero muestran sorpresa, y qué es lo que, según lo que escuchó Pájaro, es, capaz era mejor poner otra línea de 4, porque en ese momento, lo que es muy rico el testimonio de la figura del partido. Cuando, es cierto, yo creo que por ejemplo Rolón se salvó de una tarjeta amarilla con Richard Ortiz porque hubo una infracción sistemática. En el primer tiempo fueron a cazar a los jugadores de Luqueño, y en el segundo tiempo ya había una grieta muy grande entre los 3 zagueros y los 2 carrileros. Y fíjate quién eran los que hablaban: Antolín, el líbero, Richard, el volante más retrasado. O sea, ellos son los que son vértice en lo que es esa figura. Capaz era momento para la línea de 4, y se mostraron muy sorprendidos con el cambio de Gorosito. Y un desacuerdo, que como que ellos no están de acuerdo con lo que viene desde la banca suplente, lo que se ordena el mensaje, la interpretación del juego, la interpretación, la lectura del juego. ¿Por qué le saca Ale? La lectura Y después del dice, juego. yo pensé que era para ordenar, porque, repito, para mí era Rodrigo por uno de los 3 zagueros. Pero el técnico fue más diplomático. No quiso decir, sí, la verdad que me dio una ventaja. Porque fue un error de Gorosito haberlo cambiado a Ale Silva. Es que está jugando bien. En parte sí, pero vos sabés que yo destaco mucho lo que te dijo Escobar cuando vos le hiciste la consulta, Bruno, porque capaz alguien que quiere agrandar lo que fue iba a basarse en eso, pero él es consciente de que también hay una cuestión de coincidencia. Habla del primer gol y claro, en 2 minutos pues llegaron los goles de Luqueño. Exactamente, o sea, porque pero igual Rodrigo estuvo muy errático y lento. pues yo no, o sea, Y yo voy cambiarlo a Ale Silva, sacaste a Silva y seguías con que era el mejor uno de los mejores jugadores de la Olimpia, o sea, si no el mejor en ese momento, porque adujo cansancio. Gorosito dijo cansancio. Buscándole una Pero, explicación. pero ¿por qué iba a estar cansado si termina pateando todo lo que había Alejandro Silva? O sea, él quiere decir que él se sentía todavía completo para continuar el partido, ¿verdad? Yo buscando una explicación sería que a mí me pareció que Olimpia no tuvo agresividad en el medio, que perdió mucho, que fácil le llegó hasta la zona de área Luqueño con su dinámica y la buena rotación. Yo he visto poco corte ahí en la mitad, frágil a Richard, Y eso lo perdiendo las reconoció Gorosito en la divididas, conferencia. a Porque Brian dijo que también. le llegaron fácil a la defensa. Claro, entonces hasta a zona de área al menos. Después la defensa fue otra vez repitiendo errores hasta calcados, errores gemelos del partido contra Nacional. Los goles que llegaron de vuelta a lo decisivo, otra vez mala ubicación, Rolón otra vez perdiendo la referencia en el gol de Beltrán. Saúl estuvo muy... También, muy- y después Rolón y Alcaraz van a buscarle a Memo, 2 centrales van a buscar a un delantero, y ahí genera una gran grieta para que el Pito y después Pájaro Benítez termine marcando. Pero esa es la explicación que yo le encuentro, A una vos- manera a de vos que buscar. te gusta la frase del fútbol, ¿verdad? ¿Por qué, Bruno? Y no, porque hay una frase que dice que los goles disfrazan los rendimientos. Lo de ¿Eh? Valdano. Sí. Porque el 2-0 ayer de Olimpia era disfrazado, sinceramente hablando, porque Luqueño tuvo muchísimas ocasiones de gol. Olimpia no era el equipo dominante. No. ¿Se entiende? O sea, no era dominante. Es más, hay una jugada de Martínez, de Ángel Martínez, el teñido que jugaba por derecha. El Pitu. Bueno, él tuvo una clara frente al arco de Aguilar que nosotros nos miramos, nos quedábamos sorprendidos. O sea, Olimpia nunca jugó bien durante los 90 minutos. Se diría, quedó, ¿no? el disfraz se cayó en el segundo tiempo porque el Luqueño fue contundente. O sea, marcó lo que no marcó en el primer tiempo. Yo te diría que Olimpia jugó peor que lo que había hecho contra Nacional. Porque contra Nacional... ¿Tanto así? Sí, porque contra Nacional el primer tiempo no fue malo. Lo de ayer, ya que estamos hablando de lo ficticio, lo maquillado, lo que no es pero parece. ¿Te acuerdas cuando vos me preguntás cómo está el trámite del minuto 30 más o menos del primer tiempo? ¿Cómo está el trámite? ¿Quién está mejor? ¿Quién es superior? Y te digo, más allá del 2-0, está parejo y es Luqueño el que está llegando más. Y eso también tiene mucho que ver
Fíjate Pitu Martínez, y lo recordaba Escobar entre una de las claras que tuvo, que tiene casi un blooper en el primer tiempo, se manda el golazo en el 4-2. O sea, eso también tuvo Sportivo Luqueño. Pero enfocando desde lo de Olimpia, fíjate que ayer cerraba la transmisión diciendo, hoy en día, donde el Libertad y Guaireña son los punteros, donde tuvimos este debate de la regularidad, la eficacia, que un equipo candidato al título pierda 2 partidos seguidos, no es escandaloso. Para mí no entra en la categoría de lo raro. Le pasó a Libertad, le pasó a Cerro con una racha peor, pero si en los 2 partidos vos Cerro hizo 1 de 12. 1 de 12. O sea, pero si a vos te remontan 2 resultados positivos y te hacen 8 goles en lapsos de 45, eso sí entra en la categoría de lo llamativo, y que los 4 goles te lo hayan hecho con un sistema y con otro. Y ahí voy al tema de la lectura del técnico. O sea, porque cuando le hacen el gol del descuento y el empate, allí lo saca Rolón para meter a Camacho. ¿Qué es eso? O sea, el famoso cambio reactivo, el cambio por reacción, cuando vos tenés que proponer, cuando vos tenés que leer y captar algo que está ocurriendo. Y este testimonio de Pájaro, o sea, porque nosotros acá desde este rol podemos decir, y te va a salir el ultra, el que se acuerda, el tibio, el caliente, el frío, pero cuando alguien que está en cancha dice haber escuchado a 2 de los referentes junto a Roque Santa Cruz del equipo, y repito la posición, que entre el líbero y el tapón estaban diciendo, y hubiera sido mejor una línea de 4. Y ves la reacción de Ale, ves cómo jugó el equipo después, porque a ver, si Pollo metía el 3-3, que estaba allí, sí, capaz ese fue un centro de Camacho que Pollo cabecea y va cerca al palo derecho. Y Camacho, yo no sé por qué él no, mirá que entró y hizo 2 o 3 jugadas así, esa que vos mencionás. Sí. Esa es una jugada de gol. El centro fue perfecto de Camacho. Pero ¿por qué debe entrar Camacho recién cuando se fuma la ventaja? Claro. ¿Por qué en el 2-2 es como que, uy, y ahí ya, pero también en el partido pasado, yo insistí mucho, en vez de Edward López, él era el que para mí era el candidato. Pero fíjate pero insistió y no le salió otra vez lo de López a Gorosito. Para Gorosito, Camacho es delantero. Cuando entra Néstor, lo bajan a Recalde para que juegue más o menos de enganche porque a ver, lo bajan a Recalde para que Recalde juegue de Ale y dejar a los 2 arriba, que eran Camacho y Roque. Pero voy nomás a que los equipos grandes no pueden estar reaccionando. No pueden estar, uy, ahora me empata, uy, ahora estoy perdiendo, ahora voy a poner un equipo ofensivo. Entonces, en los 2 segundos tiempos, el famoso, el único que no se percató de lo que se venía. Y en el partido de ayer, para mí, fue peor, porque contra Nacional, reitero, hubo un primer tiempo donde se hizo las cosas, y en el partido de ayer, sacar los 2 goles, que además tiene ese efecto de los desvíos correspondientes, pero que es directo, es eficaz. Ayer Luqueño creo que ayer habrá sido el partido donde más le llegaron a Aguilar. Creo que dentro, ya por lo menos por un buen rato, Gorosito ya no va a apelar a la famosa, y nos hicieron apenas un gol de penal en 6-7 partidos. O sea, se tira todo al tacho eso. ¿Por qué? Y en ese momento, entre comillas, dulce de los números, decimos, ojo, acá levanto la mano. A mí me gustan las estadísticas, pero a mí me gusta ver un poco más de la estadística. Porque en 5 de esos 6 partidos con la valla invicta, Alfredo Aguilar fue figura. Ayer fíjate que tampoco estuvo San Alfredo. Creo que en el tercer gol tiene cierta responsabilidad. Pero a Olimpia, voy a agarrarlo de Olimpia, Libertad, Cerro, Olimpia es el equipo que más le llegan. Entonces, ya no sale el técnico a decir, no, este es el ritmo de Copa Libertadores. Mucha gente de ayer Olimpia habrá dicho, si en 45 minutos nos vienen haciendo 4 goles. También Olimpia contestó, Dani, porque ¿cuántas veces dijimos acá que el escenario que se dio en el partido contra Nacional de Luqueño, con ventaja de por medio, era el escenario en el cual le gustaba a Olimpia desenvolverse? Eso de esperarlo y disponer de espacio y con el fútbol directo, con 3 toques, una pelota larga, agredir o dañarlo al rival. Pero ni siquiera eso ayer tuvo. Olimpia no llegó con mucha frecuencia a partir de la ventaja, y de segundo tiempo se quedó muchísimo en su propio campo y permitió el crecimiento de Sportivo Luqueño. Me parece que eso también lleva a ser preocupante, porque en las 2 veces que Nacional y Luqueño
tomaron la audacia y crecieron en su juego y fueron a buscarlo y lo destrozaron porque lo destrozaron y los números no mienten. Desde ese lado también perdió Olimpia esa solidez que ha tenido en mitad de cancha para arriba con el cual había sostenido muchos resultados anteriores. 12 en punto. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, apostala, aposta sin riesgos. Tigo sabe que lo que sentimos por el fútbol solo se cura con más fútbol. Por eso, conectate a tu pasión con el plan de TV, así no te perdés de ningún partido de fútbol local y tu club favorito. Para que alientes sin parar, ingresa a tigo.com.py y empezá a disfrutar hoy mismo. Tigo, nos mueve la misma pasión. Bueno, vamos a escuchar a Gorosito en instante técnico del Olimpia. Edgar. Con Flow tenés Disney Plus, hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, un mismo lugar. Ingresa a www.personal.com.py/Disney Plus y entérate más. Personal, la fibra óptica más rápida. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene: más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. ¿Te sorprendió la salida de Alejandro Silva? No, la verdad que no me percaté de eso, pero escuché ahí hablándose Antolí, creo que con Richard, se decía entre ellos qué quiere hacer, por qué le saca a Ale, pero solamente escuché eso, la verdad no... que por ahí se estaban diciendo entre ellos que mejor formemos línea de 4, que nos armemos bien, estemos bien parados cuando nosotros habíamos llegado al empate de eso, que no vuelvan a hacer más goles. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500,000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil. Enviando o cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más info, seguí las redes sociales: Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp más 5952128911000. Con un partido menos. Libertad 15 puntos, Guaireña 15. Libertad con un partido menos, al igual que Guaraní. Repito, Libertad, Guaireña 15, Nacional 14, Olimpia, Cerro y Luqueño con 13 puntos. 10 unidades para Guaraní, 6 para River, 5 para Sol y 12 de octubre. Hoy desciende 12 de octubre, juega la promo River y no está lejos Sol de América. Sol de América que no está levantando cabeza. Cerro, bien, ¿verdad? Sí, bien, sin sobresalto. No es que 12 lo tuvo en un momento dado allí cerca de su área con alguna posibilidad de empatarlo. La ventaja también le permitió tener otro tipo de circunstancias dentro del trámite del partido y le salió bien a Chiquiarse lo que quiso, lo que pretendió con los cambios impuestos con Mateos y Robert Morales, que siendo el picador volvió a desarmar ayer el sábado la defensa del 12 de octubre para ir encaminando el triunfo. Capaz en el primer tiempo hubo un tramo así de dominio de 12 donde presionó duro, fuerte a la mitad de la cancha, lo anuló a Aquino, pero no es que más allá de ese dominio impuesto lo tuvo Maltará Cerro y puso en peligro su victoria en algún momento. ¿Cómo fueron los goles de Cerro? Pelota larga de Lucena, sí, saltea línea y Robert Morales pica. A ver, el primer gol es un gol de un 4-4-2, para decirlo de una forma. O sea, es muy difícil que ese gol se hubiera dado con el dibujo de siempre con Pachi, Aquino y Enzo. Porque no, a eso sí, quería llegar. Sin mucha elaboración. Claro. No, es que los dos goles llegaron de pases filtrados, así repetidos, salteando líneas. El segundo, sí. No fue ese toquecito. El segundo no tanto, porque el segundo es una reposición de una falta
le descarga para Vargas, da hacia, esa buena hacia jugada, el medio. esa buena jugada. Esa además de, más del Sí, cerro de sí, siempre, sí. donde Aquino, cuando se percata que no va a llegar, igual arrastra la marca y le deja para que Morales le pegue primera, pero haciendo el movimiento que engaña a Ojeda. Pero ese primer gol, por eso te decía que es de 4-4-2, porque está Mateos fijando al lateral. Eso hace que haya un espacio entre los dos centrales, porque el primero está con Boselli, y esa grieta que se genera es para que pique. ¿Y quién es el que habilita? No es Aquino, que está más tirado por el sector izquierdo, sino es Lucena. Debe ser uno de los doble 6. Cuando se juega con el otro dibujo, es más probable que un Lucena o Villasanti sea el que atropelle para sorprender, y lo que comúnmente se dice romper línea. Por eso te digo que ese primer gol es más de este nuevo dibujo que le encontró Chiqui. Pero volvemos otra vez, cuando capaz vos ves solamente la planilla y decís, bueno, Cerro consiguió el 2-0 en el primer tiempo, y yo te decía, Bruno, en la transmisión, a mí me está gustando más el segundo tiempo de Cerro, porque yo creo que en ese entretiempo Chiqui le habrá dicho, acá el que cree que se ganó el partido y jode, no juega más. Pero ¿ya va a jugar con dos delanteros permanentes o dependerá del rival? Yo creo que va a depender, pero porque o sea, ya no va a ser tan alternativo. Ni Enzo Jiménez ni Pachi son titulares. No, pero lo de Enzo no es tan de sistema, lo de Pachi sí, me parece, o sea, porque que entre Enzo o Mateos no cambia tanto, pero sí es Morales o lo de Pachi. Sí. Y entonces, cuando vos preguntabas, ¿le pasó algo a Beto? Y no, a ver, lo metió a Cáceres por Beto Espínola. Ahí me parece que ya bajó línea. O sea, el técnico dice, si acá alguien quiere relajarse, miren porque ese es el cambio, a ver, entre comillas, defensivo. Yo quiero proteger, yo no quiero que me vuelvan a hacer lo de Guaireña, y me quedo. Las últimas dos jugadas en minutos 95 y 96 son dos proyecciones de Vargas, que por cierto jugó muy bien, y los remates de Aquino y de Pica Lucena, quienes lo habíamos colocado en el podio junto a Morales. O sea, voy nomás, la postura de Cerro en el segundo tiempo fue una postura de un equipo que quiere decir, no estamos aburguesados, no es que nos dormimos en los laureles, y queremos recuperar ese hambre que se había perdido en un pasaje importante, esa racha negativa, especialmente contra Guaireña, y ni hablar del partido contra Nacional. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP superior, que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 288-7000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad, en muy poco tiempo ya es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Vienen 3 presentaciones, con menta y bolva, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón. Otro golazo de Arcoiris. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris, con sabor y confianza. Bueno, vamos a hablar ya de Libertad, ¿eh? Ganó Libertad, juega esta semana por Copa Libertadores. Guaraní va por la hazaña. ¿Qué le pasó a Guaraní y qué campaña de Guaireña? Chiqui Arce, al aire técnico de Cerro Porteño. Yo creo que lo jugamos en buena forma, tuvimos el control desde un principio y también la posibilidad de marcar temprano. Después se emparejó, yo creo que bastante el primer tiempo, a pesar de que no nos crearon muchas chances, que digamos, y algunos acercamientos. En el segundo tiempo estuvimos mejor, yo creo que a partir de los 20-25 controlamos más todavía el ritmo del juego, el manejo de la pelota, creamos muchas chances y nos fuimos con una muy buena victoria, a mi parecer. ¿Puede decir que Cerro ya recuperó totalmente el nivel bien que mostró el año pasado? Bueno, yo creo que hay que analizar el contexto, las circunstancias, partido a partido. Me parece que en este tiempo en donde no pudimos conseguir buenos resultados, hubo un solo partido en donde estuvimos bastante diferente, que fue el que jugamos contra Nacional. Después ya también durante mucho tiempo jugamos con el hombre de menos. Hacemos esa evaluación interna. Hoy muchos muchachos han tenido su oportunidad en ese tiempo, algunos lo han aprovechado muy bien, eso nos place mucho porque a futuro, cuando tengamos doble competencia, va a ser muy importante.
Y también ahora estamos recuperando a todos los del plantel, a excepción de Santiago, que resintió la lesión, pero que lo vamos a cuidar para que pueda volver prontamente. Y a medida que eso sea posible y tengamos a todos compitiendo en igualdad de condiciones, teniendo de vuelta intensidad de los entrenamientos, que ahora va a ser posible por las semanas largas, yo creo que ahí sí, dentro de poco tiempo, volveremos a hablar de la misma dinámica del equipo del año pasado. Yo creo que hoy todavía estamos un poco en falta en relación a eso. ¿Se sintió conforme con el trabajo ofensivo de la dupla Morales-Boselli? Sí, claro, porque se ayudaron, porque trabajaron muy bien, coordinadamente. Mauro habla mucho, respalda a todos los chicos más jóvenes también que juegan en su posición. Yo creo que ellos se sienten tranquilos cuando juegan con él. Robert aprovechó muy bien, convirtió los 2 goles y yo creo que jugó un muy buen partido, así como el resto del equipo. ¿La salida de Espínola fue por precaución o puede ser algo de consideración? Creo que no, espero que no sea nada de consideración. Sí tuvo una molestia, faltando 5 minutos para finalizar el primer tiempo, por eso optamos por realizar el cambio. Ahora esperemos que no sea nada grave. Este momento que está viviendo Robert Morales, ¿cómo lo está viendo? Cuando lo llamó para trabajar en el plantel principal, ¿se imaginó esto? Bueno, es difícil prever todo lo que va a pasar. A Robert nosotros, ya repetirlo un poco, ya lo conocíamos del tiempo de Olimpia, de verlo jugar en Olimpia, de verlo entrenar y jugar en las formativas, allá por 2015, parte del 2016. Después llegó con nosotros y desde que llegó ha mostrado mucho progreso. Es un chico que ha crecido bastante en este último tiempo y ojalá que siga de esa manera, porque para él y por ende para el equipo también. ¿Qué le dijo en la previa a Robert Morales? Hoy rindió altísimo. ¿Hubo una charla aparte con él para remarcarle ciertas cosas? No hubo ninguna charla especial o diferente. Sí hubo una con Mauro, para que Mauro pudiera un poco llevarlo de la mano, porque a veces el lenguaje del compañero también es más penetrante que el del propio entrenador. Pero sí pautamos situaciones, movimientos, algunas referencias en ataque durante la charla, conociendo un poco esa movilidad que él tiene, que es una de sus mejores características. ¿Cómo ve usted el nivel evolutivo de los jugadores que integraban la banca de suplentes y cuáles son los méritos para la titularidad? Bueno, para merecer titularidad creo que en cualquier equipo hay que rendir bien en los entrenamientos, cuidar el físico, estar óptimo y aprovechar las oportunidades, porque a veces aparecen y si uno ha estado distraído en ese tiempo de preparación no le sirve. Y así también funciona con los 18 que hoy estamos concentrando. Hay una disputa muy importante y algunos, como dije al principio cuando me preguntaste sobre la evaluación del partido, algunos han aprovechado mejor, otros no tanto, y ahí con los que no tanto hay que seguir trabajando, insistiendo, mostrando ideas, caminos, porque por algo están en el plantel principal de un club tan importante como Cerro, algo que no es muy fácil. Se los vio mucho mejor después de caer en un bache futbolístico partidos atrás, pero se observaron de vuelta cosas muy positivas hoy. Y uno observa que tiene jugadores que le demuestran que pueden ser alternativas importantes, como Morales y Mateus, que hoy fueron titulares. Aparte de este punto, ¿quedó conforme con la respuesta colectiva de su equipo esta tarde? Más en el segundo tiempo, un poco menos en el primero, porque entramos un poco en la pereza del partido por haber convertido muy temprano, en el ritmo un poco cansino, y es algo que a mí no me agrada mucho. A mí me gusta la dinámica, la intensidad, el movimiento constante, la rotación y los buenos pases precisos, y que el movimiento de la pelota también tenga ritmo. Pero era entendible también por distintas circunstancias, pero estoy feliz porque no es fácil ganar y ya hemos vuelto a ganar 2 partidos y cada vez nos ponemos más cerca de los líderes. Pusiste los jugadores titulares en función al último partido ante River y sus buenos rendimientos. ¿Es el mejor mensaje? ¿Y qué opina usted del buen momento de Morales? Sí, siempre desde que comenzamos a dirigir esa ha sido una premisa importante. El que está mejor juega y el que sigue jugando mejor, independientemente de la cédula de identidad, nombre o categoría, continúa jugando. No ha sido diferente ni en un club grande ni en un club chico.
En eso estamos, con eso estamos bastante tranquilos y sí, claro, hemos armado el equipo en relación al mérito. Hay una meritocracia también fundamental aquí porque el fútbol es así, hay que aprovechar las oportunidades, la cancha no miente, hay que estar decididos a poder ayudar colectivamente, que es algo bastante fuerte también el mensaje que existe en relación al equipo las veces que trabajamos con ellos. Y vamos bien, vamos superando un poco esas 2 semanas atrás que prácticamente no podíamos completar 18, 19 para llevar a concentrar, y hoy ya hemos vuelto prácticamente a estar todo el elenco completo. Esa es la parte que más tranquilo me deja. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itagua, Sociedad Anónima, calidad irrepetible. Queremos dar la bienvenida a Reiva. Muchas gracias por la confianza desde hoy con nosotros. Reiva, mi querido Edgar. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419, 0994-310-419. Reiva te cuida. Estamos con Diego Lanzac, no sé si pronuncio bien. Diego, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo para todos ustedes ahí en la mesa de Cardinal. Bueno, Diego, vos sos el presidente de la Asociación de Canchas Sintéticas del Paraguay. No. Yo ¿O representante legal? El abogado de la asociación. Vos sos el abogado, representante legal. Sí, señor. Bueno, de la Asociación de Canchas Sintéticas del Paraguay. Sí, Hay un señor. comunicado de la Asociación Paraguaya, de la Asociación de Propietarios de Complejos Deportivos. Sí, ahora han redactado un comunicado donde hay algunas cuestiones puntuales que vale la pena resaltar, ¿verdad? Primero, que quieren ayudar al sistema de salud. Un punto muy resaltante es, en todo este tiempo no hemos tenido una sola comunicación de contagios en nuestro complejo, nada que pueda ser atribuible a la actividad deportiva al aire. Y el punto más, creo yo, resaltante es que no van a acatar las decisiones del gobierno porque perdieron autoridad moral al no prepararse durante todo este tiempo que nos mantuvieron encerrados. Vamos a seguir trabajando formalmente para llevar el pan a nuestras casas, como nos garantiza el capítulo 7 de la Constitución Nacional en sus artículos 86 y 87 de los derechos laborales, derecho del trabajo y del pleno empleo. Asimismo, el artículo 176 del capítulo 6, sección 1, que garantiza el desarrollo económico nacional. O sea, esta gente ya tuvo el año pasado cerrada 8 meses. A 45 días de abril le volvieron a cerrar otra vez por 3 semanas. Pero doctor, perdón, es muy fuerte esto. No van a acatar la decisión del gobierno porque perdieron autoridad moral. Ahora, ¿qué pasa si va la gente de sanidad, va la policía? Eso puede terminar como en una guerra, no sé. Bruno, vos te conocés cuando ya no tenés absolutamente nada que perder. Esta gente vive de su trabajo. Totalmente. Y si le van a arrestar por trabajar y por pretender llevar el pan de cada día a su casa, bueno, ellos están dispuestos a aceptar las consecuencias, ¿verdad? Para ellos no es un delito trabajar. Y te repito, en todo este tiempo ellos no han tenido una sola comunicación de contagio atribuible a la actividad deportiva. Que nos hayan encerrado y que no se hayan preparado para esta situación
ya no le pueden seguir tirando la mochila al sector privado. O sea, ellos hablan de cerrar 2 semanas, de cerrar 3 semanas, de cerrar como si fuera que eso no tiene incidencia en la parte económica, mientras la gente que está en el sector público se les acorta su horario laboral, pero sin embargo cobran íntegro su salario. Y nosotros, el sector privado, si no trabajamos, si no nos movemos, no llevamos el pan a nuestra casa. Y acá hay una desesperación de gente que tiene hijos que tiene que darle de comer, ¿verdad? Entonces te repito, si va a ser un delito trabajar, bueno, va a ser un delito y van a asumir las consecuencias. O sea que si tienen que pelearse con la policía, se van a pelear con la policía, literalmente. No, se van a pelear, pero probablemente vayan a ser detenidos y el delito va a ser el haber trabajado, el pretender llevar la comida a su casa. Estamos criminalizándole a los formales, porque como dijimos durante todo el periodo de pandemia del año pasado, el fútbol nunca paró, solamente se le castigó a los formales. Había miles de casos de juego en canchitas clandestinas, en los baldíos, en las calles, nunca paró, solamente los formales fueron los castigados. En Facebook he visto, perdóname, hay una página en Facebook de Piquiboli, sí. O no sé cómo quieras pronunciarlo, pero donde van lanzando los partidos, vos ves el gentío, la cantidad de personas que hay. No es que estemos en contra de este deporte, pero es en relación a lo que vos estás diciendo nomás, doctor. Sin protocolo. Nunca paró, o sea, nosotros o la asociación cumple con todo el esquema del tercer tiempo que no hay, del distanciamiento, de la cantidad de gente, en fin, todo. Y otra vez el formal es el que va a ser castigado. Y te hago una pregunta, ¿la gente del Ministerio de Salud habló con ustedes? No, nosotros siempre somos los últimos en recibir la información de que nos están cerrando, ¿verdad? O sea, aparentemente esta gente, por lo que yo veo, cree que es una cuestión de gente que se va nomás a jugar fútbol. Ellos no tienen en cuenta la cantidad de gente que depende económicamente de esto, Bruno. Ellos no tienen en lo absoluto en cuenta eso. Es más, ahora ya modificaron, los restaurantes dijeron también, no vamos a acatar, y ahora ya modifican el decreto, ¿verdad? Sepan bien que la Asociación de las Canchas Sintéticas tampoco van a acatar, y si quieren meterle preso a gente que lo único que pretende es llevar el pan honesta y honradamente a su casa, y bueno, es lo que nos va a tocar, ¿verdad? Ahora, tendremos que defenderle en ese ámbito. Ahora, ¿y no hubo subsidio, ayuda económica? Nosotros nunca pedimos, entiéndase por nosotros, hablo en representación de la asociación, nunca se pidió subsidio, nunca se pidió ayuda económica, jamás. Siempre lo que se pidió fue la oportunidad de trabajar dentro de lo que ordenan los protocolos sanitarios. Así se lo hizo, y como te digo, en el tercer párrafo del comunicado es bien claro. En todo este tiempo no hemos tenido una comunicación de contagio en nuestro complejo. Nada que pueda ser atribuible a la actividad deportiva al aire libre. ¿Y hasta qué hora ustedes quieren abrir? ¿Hasta qué hora tienen ahora de hecho abiertos los locales? Y siempre de acuerdo a lo que permite el protocolo. Si es hasta las 8, hasta las 8, si es hasta las 12, hasta las 12, nosotros siempre respetamos. Pero el decreto dice ahora todo deporte de contacto, y vos sabés que hoy tuiteé esto justamente, que esta semana habrá una reunión del presidente de la APF, Robert Harrison, con los presidentes de clubes de ascenso. El protocolo en estas categorías deben cumplirse estrictamente, de lo contrario no habrá campeonato. Se detectaron, por ejemplo, amistosos que jugaron equipos de ascenso, y eso no está permitido todavía, pero va a haber en principio fútbol de intermedia y de primera B y C, ¿verdad? Pero en el caso de ustedes, cuando habla de deporte de contacto, pues es el que se juega, por ejemplo, piquiboli, vóley, claro, el partido entre los muchachos en el barrio, el fútbol sintético. Claro, pero quiero recordarte que el protocolo a nosotros nos obliga. Primero que yo, por ejemplo, no me puedo ir a desafiar a OU.
Bruno. No puedo desafiarte. Tenemos que ser o del mismo ámbito laboral o del núcleo familiar. O sea, no hay, por ejemplo, el famoso interempresa o el extra promociones contra promociones. Eso no existe. Solamente existe contabilidad contra prensa de ABC o grupos familiares. O sea, está totalmente prohibido, y nosotros acatamos eso, que no sean personas ni del mismo círculo laboral o del núcleo familiar. Se declararon sin público y hasta 7 personas. Los dueños de canchas sintéticas hasta... son los formales los que pagan los platos rotos, porque no se suspende en realidad. Diego, te preguntaba si los dueños de canchas sintéticas se declararon en quiebra. Varios, aquella vez el gobierno accedió y cumplió con su palabra por las promesas que habían hecho en ese momento el asesor político Dani Centurión y el viceministro Daniel Sánchez. Pararon ellos y ellos volvieron, y cuando volvieron el decreto les permitía, les dejaron subir de fútbol 5 a fútbol 7 participantes. Entonces en aquel momento pudieron aguantar porque dieron una fecha concreta, se va a abrir en tal fecha. Porque así no la primera vuelta así no tuvieron 8 meses. Y después de 45 días de abrir, volvieron a cerrar otra vez, se puso una fecha concreta de reapertura, entonces pararon y aguantaron. Pero lo que están haciendo ahora ya no tiene gracia. Ya no tiene gracia. Y sobre todo cuando no hay ningún informe de contagio de COVID por haber practicado fútbol en cancha sintética. Dio de vuelta el gobierno un paso atrás con respecto a las restricciones a los bares y restaurantes. Se supone también que con esto, y más todavía por la manera en que se opera en la cancha sintética al aire libre, también, si es que van a ser coherentes, tendrían que dar el paso atrás también, ¿no? Tienen que entender que ya no, el sector privado ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ya nos encerraron todo lo que no tenían que encerrar, ya jugaron todo lo que tenían que jugar con nosotros, y el hecho de que no se hayan preparado para esto ya no es culpa nuestra. Ya no es culpa nuestra, y nosotros tenemos que llevar el pan de cada día a nuestra casa, o si no vamos a salir a robar, y eso no se puede hacer. Es muy distinto al sector público, que todos tienen su sueldito y cobran a fin de mes sin ningún problema, y ahora le restan el horario. Ahora van a trabajar hasta las 13 horas, es muy distinto. Y otra vez tenemos el tema de la regulada de los colectivos. O sea, vos no podés jugar fútbol, pero podéis entrar entre 50 en un micro totalmente abarrotado. ¿Y qué le dicen a los empresarios de transporte? Que obligan a la gente a abarrotarse. O sea, es todo muy injusto. Diego, muchas gracias por hablar con nosotros, muy amable. Por favor, a la orden de cuando quieran. Gracias. Diego Lanzac, representante legal de la Asociación de Canchas Sintéticas del Paraguay. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Paremos la tirada. Acaba de haber un movimiento aparentemente en un club grande. Estamos indagando. Y el título aparentemente es que se está por ir. Estamos cruzando fuentes y se está por ir. Hasta ahí podemos decir. No cuesta mucho gastar imaginación. Propia, ¿verdad? ¿Cómo? Si es el famoso lo están por ir o decisión propia, digo, porque hasta ahí te puedo decir, okay. Hasta ahí te puedo decir. Okay. Y no hace falta mucho raciocinio o razonamiento para ¿por qué apuntar hacia qué equipo. Una presión,
Pero Ariel, no hace falta ser tan vivo, una cosa así. ¿Por qué él quiere hablar complicado? Estamos gente caballuresada y hay mal aporte y viene Ariel con sus palabras, sus términos. Yo entiendo. Yo creo que sea más comuncito, más, no sé. Yo entiendo. Digo nomás, yo no sé. Yo entiendo el intento de Ariel, porque es tan dinámico el fútbol, es tan dinámico. Fíjate, la semana pasada, acá por ejemplo se planteaba sobre inamovilidades y había alguien que se rendía a los pies, ¿no? Pero por eso, o sea, pero todo el mundo acá elogió, todo el mundo elogió el equipo de Olimpia. Vos elegiste, una cosa que digan, mira, acaba de jugar el mejor partido del torneo, a decir, pero después le ganó a Cerro, le ganó claramente a Guaraní, le ganó a Sudamérica, no todo el mundo hizo loas, aplauso, elogios. No, pero por eso te hablaba inclusive lo que pasaba en la vereda enfrente también. Sí. Y así es dinámico el fútbol, a veces es cambiante. Y sí. Por eso, pero no sería extraño que se vaya a esta altura. Porque al presidente yo no lo veo muy... Lo que pasa es que para mí todo depende del plan que vos tengas eventualmente para un reemplazo. Pues, o si no, caemos en lo del gobierno, ¿verdad? Famoso, ahora vamos a sacarle. Sabemos que se tiene que ir, pero ¿quién va a venir? Pero no tenés idea, claro. Entonces, o sea, yo creo que, ¿sabes qué? Ese tipo de cosas se aplica cuando el que está es el generador del mal. Ahí sí se puede entender. Mira que cuando se da el cambiazo, por ejemplo, con Garnero, en ese momento entendieron. En la noche de Guaireña, cuando se dan 2 expulsiones. Acá ya me preguntan en Twitter si es Gorosito o Marito el que se está por... Yo no dije nada. Acá estamos preguntando. Pero ese testimonio del pájaro es un testimonio que para nada habla bien del relacionamiento, convicción que pueda tener el funcionamiento de equipo. Claro, convicción del funcionamiento y la lectura del juego. Entrenador-jugadores. No, es como que no sé, deja la sensación de que no trabaja o no maneja el técnico del equipo, ¿verdad? Esa es la sensación después de lo que dijo Pájaro. Porque fíjate, Bruno, que como que ellos toman la decisión, jugamos línea de 4 acá, porque acá nos están pasando por encima. ¿Por qué no le sacan a Bulano? ¿Por qué le sacaron a...? Pues diciendo, ¿por qué no hacen lo que nosotros vemos? A ver, uno también creería que esos jugadores, me parece que tienen cierto derecho a decirle, profe, o como se llame. Pues fíjate, uno dirá, ¿no será que se magnifica? Bueno, a ver, fíjate que hasta la transmisión de la televisión se quedó porque cada gol de Luqueño era primer plano de Ale Silva. ¿Por qué digo esto? Porque en defensa del uruguayo, ¿cuándo lo saca Ale? No lo saca del todo. O sea, no, por ejemplo, Rolón sale y es como que puede decir, yo había sido el problema. No, o sea, a Ale lo sacan en el 2-0 y Ale muestra una calentura. Claro, no, o sea, es que se va. Estoy cansado, claro, está bien el cambio. O sea, esas reacciones. Porque, a ver, y no es que nosotros seamos morbosos. Es que la televisión ayer. Es que agarró justo. Se pasó mostrándole a Alejandro Silva cada gol Deportivo Luqueño. Y después, cuando la toma, donde él patea la conservadora, porque tira ¿cómo se llama? El tapaboca. Claro, porque para más sean las cosas de que justo ahí comienza a caer Olimpia y aparece este testimonio. Porque no es la primera vez que un jugador de Olimpia sale en desacuerdo o desaprobando un cambio. ¿Se acuerdan de Rodrigo Rojas también? Que llegó a hacer un par de gestos. Pero acá se empeora con estos 2 factores. ¿Te acuerdas cuando Willy Mendieta pateó todo cuando Almeida era el técnico? O sea, voy nomás. Pero, ¿sabes por qué se valora lo que ustedes estaban analizando? El tema del día a día, el feeling. Porque para mí hay reacciones y reacciones. Hay una reacción casi genuina de un jugador cuando él entiende que el técnico lo está sindicando como el origen del bajo rendimiento del equipo. Me está quemando a mí, tipo, a ver, Piris en la eliminatoria cuando Jefferson Montero lo estaba bailando en Quito. O sea, está esa reacción genuina de decir, todos jugamos mal y vos me estás sacando. Lo de Ale Silva para mí inclusive es más llamativo, porque técnicamente el equipo está dando 2-0
Él estaba jugando Él bien. estaba jugando bien. Era el que más corría. Y él veía, como vieron Antolín y Richard, que había un desperfecto. ¿Y qué hace el técnico? Lo saca él y sigue el desperfecto. Voy a ampliar. Hay dirigentes de Olimpia que ya no están conformes con Gorosito. Pero la decisión la toma el presidente de la institución, Brunote. Y yo no sé si Brunote va a hacer un cambio a esta altura. Yo no lo veo a Brunote. ¿Cuál es la palabra? No es jugado, sino que no lo veo cambiando lo que él llama un proceso. Estaba Seda, lo trajeron a Gorosito, salió campeón, el tema de que me den tiempo. No sé si es la palabra que buscar, pero yo no lo veo impulsivo. Es conservador. No lo veo impulsivo. No, y la palabra creo que es conservador. Es conservador. Pero, pero a ver, vos podés ser conservador, pero yo si te vos tenés repito, un plan B. yo no sé si lo pesará mucho lo que los dirigentes, algunos dirigentes, no todos, algunos dirigentes no quieren más a Gorosito. Es más, a ver, acá... Pero el tema es que yo no lo veo a Brunote. Ahora, voy a ampliar ya porque cuento, ¿verdad? Me dicen que, y de buena fuente, llámala a Johnny, por favor. Me dicen de buena fuente que podría irse Gorosito. Que hay disconformidad de dirigentes del Olimpia. Pero, repito, voy a abrir un paréntesis ahí. Paréntesis más asterisco luego. Brunote es conservador. Además esto no es la primera. De hecho, él llegó no con un apoyo mayoritario, unánime, nunca tuvo desde que arribó en el Olimpia. Y el año pasado, el presidente de Olimpia siempre, en medio de algunas dudas sobre la gestión de Gorosito, siempre salía respaldando y después sacó su carta de acierto cuando Olimpia da la vuelta olímpica y decía: para esto vino Gorosito, para esto vino, para ser campeón, para jugar la Copa Libertadores. Yo le veo al convencido al presidente de Olimpia de la gestión de Gorosito, independientemente de este tramo complicado de racha negativa de 2 partidos. Pero siempre... Pero tiempo de cambiar ahora, porque también tenés que hacer ese análisis. Yo creo que es lo que vos decís, Bruno. No es momento de hacer el golpe de timón ahora. Vamos a arrancar la segunda rueda del campeonato. Sí, pero, o sea, más allá del perfil que estábamos analizando el presidente del Olimpia, acordate que él pisa su palabra cuando él había dicho Garnero va hasta diciembre. Garnero no llegó a diciembre cuando sintió que Garnero era capaz el que generaba esa especie de nerviosismo. Olimpia tuvo una racha de expulsiones extrafutbolísticas que se coronó en aquella noche contra Guaireña en el parque con 2. Lo que vos decís, una cosa es vos decir, espera, hay molestia de dirigente, o hasta decir la opinión pública. No sé si la palabra molestia, Dani. Yo no dije molestia. No. Yo dije que ya no están de acuerdo. No dije molestia. Pero, yo te creo estoy que no dije molestia. Yo te estoy diciendo, no, pero que ya no están de acuerdo con Gorosito. Claro, pero a lo que voy es, a ver, no es lo mismo que digas, no están de acuerdo, están en desacuerdo, hay molestia, a que, por ejemplo, ya haya reportes o hayan visto, porque los dirigentes van a la cancha, ven los partidos. Lo y que ayer escuchan más cosas que nosotros escuchamos en la televisión. Lo que ayer se vio, no se llegó a escuchar. Si se llegaba también a escuchar, ¿se entiende? O sea, lo que la televisión mostró el tema de la conservadora y el tapabocas. Pero gente cercana que estuvo allí llegó inclusive a escuchar. Entonces, no es lo mismo que uno diga, no, y vos decís, espera, pero el jugador mira cómo está reaccionando. Reitero, o sea, lo que se vio en tele no fue todo. Lo que se vio en tele no fue todo. Me cuenta entonces también la gente que estuvo ahí en el Feliciano Cáceres para comprender. Y ahí ya es otro nivel. Ya es otra cosa, porque si yo veo que hay una fisura entre el técnico y quienes, te hablo de jugadores que son claves, referentes, allí me parece que ya es una cuestión mucho más seria.
¿Te sorprendió la salida de Alejandro Silva? No, la verdad que no me percaté de eso, pero escuché ahí hablándose Antolí, creo que con Richard, se decía entre ellos qué quiere hacer, por qué le saca a Ale, pero solamente escuché eso, la verdad no, que por ahí se estaban diciendo entre ellos que mejor formemos línea de 4, que nos armemos bien, estemos bien parados, cuando nosotros habíamos llegado al empate de eso, que no vuelvan a hacer más goles. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Ahora o nunca. Vení a Bristol y aprovecha la liquidación total en todos los aires splits a precios inigualables. Cuotas desde solo 119.000. Además lo llevas con instalación gratis y sin entrega inicial, pero eso no es todo. De regalo una remera original de Cerro Porteño, Olimpia, Sol de América, Luqueo Nacional, Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más interesa. Duracell dura más, mucho más. Olvídate de los billetes y las monedas con el billetaje electrónico y tu Más Tarjeta. Compra y recarga tu Más Tarjeta en las principales cadenas de supermercados y farmacias del país, en bocas de cobranzas de Practipago, Infonet, cobranzas y con tu quinielero amigo de tu quiniela TT. Descarga la app de Más Tarjeta Billetaje para conocer los miles de puntos de venta y recarga habilitados. Más Tarjeta, nos movemos juntos, nos movemos más. Altaos Artesanos del Sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante, la auténtica butifarra, el lomo ahumado Altaus. Tampoco te puedes perder. Encontranos en los mejores puntos del país o haceros tu pedido al 0984-8000650. Altaus Artesanos del Sabor. ¿Qué pasa si te digo que podés encontrar camisas con cuello perfecto? Vení a Bruno Corsi. Bueno, Johnny está en el circuito. Johnny. Bruno, buen día, saludo para todos. Bueno, vos sabés que lancé yo en Twitter, atentos, está por ir, y era entre Mario Aldo o Gorosito, y después ya ampliamos lo de Gorosito. Nos contaba una buena fuente, por eso que lanzábamos esta noticia. ¿Y querés ampliar, tener más información al respecto, Johnny? Sí, señor, que de conformidad ya hacia el trabajo del profesor Gorosito. Estoy haciendo todos los contactos, Bruno. Sé que también vos estás con el trámite correspondiente para sacar a luz esta situación. Y por ahora, oficialmente, no hay nada, pero que podría darse en las próximas horas. Yo dependo exclusivamente de ciertos contactos que seguramente en algún momento van a responder, pero lo cierto es que a esta altura Néstor Gorosito está en un terreno movedizo, mucha disconformidad de los hinchas, la cara de los directivos también ayer, de mucha preocupación, un equipo que levantaba cabeza. Hay gente que no lo quieren más, no lo quieren más, Gorosito. Sí. Te vuelvo a reafirmar lo que adelantábamos acá. Ahora, Brunote es el que tiene que tomar la decisión. Exactamente. Salvo que el propio Gorosito renuncie. Porque lo que a mí me dijeron es que se va. Pero Sí. el que se va puede ser que renuncie él o que lo hayan renunciado. Exactamente. Pasa que Néstor Gorosito, Bruno, él está convencidísimo que este es el camino, que esta es la forma de jugar la Copa Libertadores, y como Olimpia aún no arrancó en Copa Libertadores, entonces uno puede decir, bueno, si él está convencido de que con esto puede llegar a alto en Copa Libertadores, pero también está que si equipos como Nacional, como el Deportivo Luqueño te dieron vuelta 2 partidos, entonces no es el camino como está analizando el técnico para un torneo tan pero tan competitivo como es la Copa Libertadores. También hay que meter, Bruno, en esto a Cristian Bacedas, que también va a tener su
su visión para tomar la decisión. Pero él no fue el que le trajo. Por eso, pero él es el gerente, no sé. Si el restaurante no funciona y el gerente es el que maneja, y se le va a sacar al no sé, al jefe de mozo, ¿cómo hacemos? ¿Se va el jefe de mozo y el gerente qué? Y sí. No, digo en el sentido que no es que el presidente llama a su directiva y él toma la decisión, sino que ya va a consultar también al gerente deportivo, en este caso el señor Baceda. Bueno, Johnny, acá yo no sé por qué Ariel más que nunca es sepulturero. Se fue la piponeta más que nunca. Ariel el sepulturero. Podemos habilitar llamadas al aire, no WhatsApp. Están muy virulentos últimamente los amigos del WhatsApp. 41 51 730, 41 51 731. Si sos Brunote, ¿lo sacás a Gorosito ahora sí o no? Gracias, Johnny. Estamos atentos. Bruno. Sí. Aquí me aseguran que lo de equipo es cuestión de hora. ¿Se va? Sí. Se va, sí. Bueno. Gracias, Johnny. Hasta luego. Vos sí sos Brunote, ¿qué hace Ariel? Yo tengo la misma radiografía que Dani hizo. Si ya no hay ambiente y hay una falta de buen relacionamiento y cuestionamiento y ya no llega tanto el mensaje del plantel, es difícil. Pero si es que no hay la fisura, utilizando el término de Dani, me parece que no es el momento. Pero ese es totalmente otro escenario. Si el plantel ya no responde y tiene dudas del mensaje de Gorosito y en cuanto a en cuanto a la propuesta del planteo, en algunos partidos me parece que ya no hay ambiente. Pero ¿y vos cómo tomás esto que decía Pájaro Benítez? Escuchá un poquitito otra vez porque fue algo increíble lo que contó Pájaro Benítez, lo del cambio de Ale Silva. ¿Te sorprendió la salida de Alejandro Silva? No, la verdad que no me percaté de eso, pero escuché ahí hablándose Antolí, creo que con Richard, se decía entre ellos qué quiere hacer, por qué le saca a Ale, pero solamente escuché eso, la verdad no, que por ahí se estaban diciendo entre ellos que mejor formemos línea de 4, que nos armemos bien, estemos bien parados, cuando nosotros habíamos llegado al empate de eso, que no vuelvan a hacer más goles. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Qué pasa si te digo que podés encontrar camisas con cuello perfecto, remera de todo tipo y los pantalones que no te fallen en Bruno Corsi? Pensamos en vos y quisimos solucionarte la vida para que puedas encontrar esas prendas que siempre buscaste, ya sea para la oficina o para salir. Todo en un solo lugar. Además contamos con talles hasta 5XL. Búscanos en las redes sociales como Bruno Corsi_. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, segura, cómoda y rápida. Crea ya mismo desde donde estés. Solo ingresa a la app de Visión Móvil, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. 41 51 730, 41 51 731. Decime, pero brevemente, porque los oyentes están al aire. Dani, vos hizo Bruno, ¿qué haces? ¿Lo cambiás a Gorosito ahora sí o no? Lo que acabo de decir, o sea, si el diagnóstico... ¿Sí o no? Y todo indica que sí, porque no es una cuestión solamente no, mediática. Vos sí sos Bruno. No, y eso te estoy diciendo. Pero vos me venció otra, todo indica, y hablas de un tercero. No, todo indica los elementos que yo como presidente tengo. Porque, a ver... Vos sos Brunote ahora. Porque si algo, yo le he dicho al presidente de Olimpia que por redes no le vamos. Pues si era por eso no lo traía ni a Gorosito. O sea, en eso me parece muy claro. Es más... Entiende, me parece que los tiempos del Twitter, porque cuando Olimpia ganó contra Sol, vamos bien, dijo. A ver, él dijo vamos bien. Yo voy a lo otro. Cuando volví a escuchar lo de Pájaro, me percaté de otro detalle que hace rato por favor no nos habíamos percatado. ¿Qué cosa? ¿Qué significa que, a ver, cuando tu técnico hace un cambio, vos sabes, bueno, aunque a mí no me guste, ahora vamos a jugar de esta forma. Claro, vos ya sabés. ¿Sabes lo que dijo ¿Qué pasa? Y ellos hicieron una presunción, vamos a pasar línea de 4. No. Una cosa así. No, ellos querían pasar a línea de 4. Poneme un ratito ahí.
¿Te sorprendió la salida de Alejandro Silva? No, la verdad que no me percaté de eso, pero escuché ahí hablándose Antolí, creo que con Richard, se decía entre ellos qué quiere hacer, por qué le saca a Ale, pero solamente escuché eso, la verdad no, que por ahí se estaban diciendo entre ellos que mejor formemos línea de 4, que... A ver, cuando dice entre ellos, y hablamos, a ver, no estamos hablando de Diego Duarte y Luis Cáceres, estamos hablando de Antolín y Richard, dice... ¿Qué quiere hacer? Sí, tenés razón. O sea, a ver, yo como jugador... Vamos a pasar la línea de 4. No, ellos querían... Pero lo más grave es que le llamó la atención por qué le sacaron a Ale Silva. A mí me parece que eso es lo más... No, pero a ver, para mí, ¿sabes qué es lo más grave? Además lo de Ale. Yo como jugador... A la pucha, acá, perdón, acá ya me dicen que Hernán Rodrigo López anuncia... A la pucha. Acá me dice una fuente que Hernán Rodrigo López asume miércoles o jueves. Mañana Rorro tiene Sudamericana. Vos sabés que el señor de los pasillos está sacando pecho. Porque vos sabés que me había puesto hace 4 días atrás por ahí. Ojo que Nacional puede tener el mismo problema que tuvo con Chiqui. Acá me está diciendo una fuente que Hernán Rodrigo López podría asumir miércoles o jueves. No vamos a apresurar, muchachos. Vamos con los oyentes. No, pero 41 51 730, 41 51 731. No, para cerrarte el detalle, a mí me llama la atención que un jugador, y más con la jerarquía y la trayectoria que tienen los mencionados, con un cambio no sepan qué quiere hacer el técnico. O sea, si vos vas a meter, aunque sea, yo voy a meter al Libero para sacar el centro, ya sé qué quiere hacer. Bueno, los grandes clubes, por ejemplo, te digo, Liverpool, vamos a lo más cercano acá nomás. No, acá River, por ejemplo, hace un cambio, ¿verdad? Y ya saben, directamente pasan el posicionamiento de automático. Más allá que vos porque siempre ya me se decís, hizo en la práctica el trabajo, ¿verdad? Claro, más allá que vos decís, no puedes comparar cuando estamos hablando de Olimpia lo de Cerro, viceversa. No, equipo acá Guaireña, por ejemplo, Guaireña te hace un cambio y ya sabe qué es lo que tiene que... Cuando lo metan Morales en vez de Pachi, los otros jugadores saben cómo tienen que posicionarse. Pasan del 2-3-1 al 4-2. O sea, pero cuando hace este cambio, porque uno puede decir, ¿sabes qué? Vos comentarista capaz no lo entendiste porque vos no jugás esto, pero mis jugadores ensayaron durante la semana. ¿Quién nos dijo Pájaro? Que entre ellos te decían, ¿qué es lo que quiere hacer este? ¿Qué quiere hacer? Mira, esa parte nosotros dejamos, nos llamó más la atención lo de Ale Silva. Pues. Claro, porque, a ver, ¿sabes qué es el mensaje ahí? ¿Qué partido está viendo este? No, pero, a ver, pero... No, pues no están haciendo el árbol de cómo leña el árbol caído. Yo voy a lo que nos dijo Pájaro acá. Inclusive, pon esa primera parte, Martín. ¿Te sorprendió la salida de Alejandro Silva? No, la verdad que no me percaté de eso, pero escuché ahí hablándose Antolí, creo que con Richard, se decía entre ellos qué quiere hacer, por qué le saca a Ale. ¿Qué quiere hacer? O sea, sí. Porque a ver, vos decís, bueno, saca a Ale para meterlo a Camacho, lo va a retrasar a Pollo, o sea, hay forma de decir, ¿pero qué es lo que quiere hacer este señor? Y reitero, dice gente que marca la temperatura del vestuario. No lo dice un nuevito ahí que está jugando. Y eso en fútbol es criminal, el famoso cuando hay cuchicheo respecto a algunas determinaciones del plantel con respecto a la determinación del cuerpo técnico. Para que lo haya escuchado un rival. Oyente en línea, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? Bien, ¿cómo andás? Julio te saluda. Julio, ¿qué pensás de lo que está pasando? Mira, Bruno, estoy escuchando atentamente el comentario de ustedes, que son los expertos, por decirlo así. Nosotros somos más que nada pasionales, ¿verdad? Aparte de que Pipo Grosito realmente nunca demostró nada desde que vino, porque realmente nosotros ni los hinchas que solíamos ver, ya estamos acostumbrados ya, después de chiquillarse, Garnero, a jugar lindo. Con Pipo no sabemos qué jugamos, si defendemos, si atacamos, no sabemos, ¿verdad? Pero también aquí hay que recalcar algo, o sea, por lo menos de mi parte, hay jugadores de Olimpia que ya cumplieron su siglo, ¿verdad? Y no voy a dar nombres, o sea, ustedes no saben también, pues nos dicen nomás también, ¿verdad? Pero hay jugadores que ya no deberían estar más en Olimpia, ¿verdad? Y Brunote, amigo querido, si querés ser presidente de Olimpia por mucho tiempo, golpear la mesa, hermano, o te vas. Así nomás. Gracias. 41 51 730, 41 51 731. Estamos con los oyentes del Olimpia ante esto que hemos lanzado, la salida probable de Gorosito.
Ya manejábamos la información, lo lanzábamos primero con mucha cautela, decíamos, atención, atento, se va, se está por ir. O era Marito Gorosito la respuesta en el Twitter. No es Marito, es Gorosito. Disconformidad de algunos dirigentes, pero esperemos hasta que no se consume estos señores. Hola, buenas tardes. ¿Quién está? Presidente, ¿cómo estás? Presidente. Decime. ¿Cómo estás, presidente? Bien. Bruno te saluda, ¿cómo andás, presidente? Bien, vos sabés que no, parece que la comunicación, lo que había problemas en la comunicación. No, lo que pasa es que estábamos con los oyentes, yo pensé que estaba un oyente más y por eso saludé de esa manera. Presidente. No, Bruno, por favor. Gracias por tu atención de siempre y el cariño y respeto a tu familia y a vos. Muchas gracias, Bruno, muchas gracias. Presidente, vamos a ir al grano. Gorosito está en la cuerda floja y acá ya nos hablan de Hernán Rodrigo López. ¿Vos sabés algo, presidente? No, absolutamente nada. Pero el miércoles o jueves podría asumir, dice. Bueno, ese ya es otro tema, no sé yo. Nosotros tenemos un partido importante el día de la fecha mañana, ¿verdad? Sí, no, por eso quiero ser delicado en el tema, no. Él está con nosotros, tenemos un partido importante y tenemos que ir para adelante. Él sabe eso, no. Por el momento yo no tengo absolutamente nada. Son comentarios, ¿verdad? Pero ya escuchaste entonces algo también, presidente. No, ahora es la primera vez que estoy escuchando. Primera vez que estoy escuchando. Yo esta mañana estuve, ellos estaban practicando esta mañana en la institución, así que no hemos conversado absolutamente nada. ¿Y Hernán Rodrigo tiene contrato con usted hasta cuándo? Sí, señor, hasta el año que viene. O sea, hasta fin de año. Hasta fin de año. Sí, señor. Pero no hay ninguna cláusula de salida en caso de... No sé, pregunto nomás, presidente, discúlpame. No, yo respeto tu pregunta. Pero él está con nosotros y creo que satisfecho con todo lo que estamos haciendo. Y vamos a ver, no puedo tirar nada porque no hay absolutamente nada. ¿Te sorprendería si se va? ¿Por qué? Y no, te pregunto si te sorprendería si se llega a ir a Olimpia. No, algo así mismo también pasó con cuando Chiqui se fue de nosotros, ¿verdad? ¿Te acordás? No sé. O sea, ya no te, ¿cómo se llama cuando uno está curado de espanto? Se dice esa es la frase, ¿verdad? Así mismo. Bueno, Dani, pero, es que el presidente dice, no creo que no se va a ir, no creo. No te sorprendería entonces, porque... Y claro, cada uno tiene su forma de pensar y no sé. A mí me está sorprendiendo lo que me está diciendo en este momento, porque yo absolutamente no sé. Yo esta mañana estuve por la institución, ¿verdad? ¿Y va a averiguar ahora, presidente? Yo pienso que lo correcto sería, Bruno, que él me llame, me diga, presidente, quiero sentarme a conversar contigo, ¿verdad? Pero ahora, como estamos enfocados en este tema de nuestro partido, no podemos enloquecer, ¿verdad? Nacional está también prácticamente en la punta, estamos a un pasito nomás de estar en la punta, ¿verdad? ¿Le vas a llamar a preguntarle, presidente? No. ¿O vas a esperar que él te llame? Por supuesto, como tiene que ser, como tiene que ser. Que es lo correcto, ¿verdad? Claro. Bueno, presidente, disculpanos por favor, te pido, no quiero que me tomes a mal, pero como juegan mañana, pensar a lo mejor que te íbamos a hablar del partido, pero bueno, yo pensé en eso, ¿verdad? Pero yo sé que es la impronta de la información, presidente, por eso. Te agradezco mucho tu comprensión, presidente, muy amable. Dale. El presidente de Nacional, licenciado Juan Carlos Galeano. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. El que lo trajo podría decir, yo le dije a Johnny, el gerente general le maneja al jefe de mozo, y los jefes de mozo, o sea, el jefe de mozo se va, los mozos no están conformes, y el gerente se va a quedar, no.
Ahora la información es que Bacea también podría irse. Es que ya van por, a ver, ¿cuántos meses ya? Casi medio año. El tema es que en el caso puntual de Bacea, él vino para, entre comillas, revolucionar y enseñar. Capaz y adentro están diciendo, pero esto, ¿viste? Eso cuando vamos traemos a un asesor, a un gerente del extranjero para revolucionar. Y vos decís, bueno, va a haber 1, 2, 3 días. Y decís, Rambo, hasta te entra este sabe más que yo, pues acá vino como el profesor. Ahora, el presidente nacional dice que no le sorprendería si se va Rodrigo López. Y es que si te decía que sí, le van a decir lo de, por eso Ariel creo que citó lo de Chiqui. No, pero él se adelantó en decir lo de Chiqui, a ver si lo que ya le pasó a Nacional. Es que aquello, y vos sabés que también Chiqui había conseguido Sudamericana. Y a los 3 días creo que firmó con Cerro. No me sorprendería inclusive que el técnico que debutó la fecha pasada por River. Mira si vuelve. 41-51-730, 41-51-739. Ya seguimos con los oyentes. ¿Por qué hacer un máster en finanzas de Initiative hoy? Porque el entorno ha cambiado y hoy más que nunca debes conocer las herramientas del área de finanzas y control de gestión para la toma de decisiones de las empresas. El único máster en finanzas 100% internacional con 12 módulos en Asunción y una semana académica en Madrid. Certifica la Universidad Alfonso X el Sabio de España. Initiative, Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. En Light Holanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la vital y descremada en su nuevo envase. Light Holanda, el light de los mejores, la salud de cada día. Tony. Bruno. ¿Viste lo que yo te dije? Pero esto a confirmar, Johnny, a confirmar lo de Bacea también podría irse. El gerente de la... Pusimos por el ejemplo el gerente que maneja al jefe de mozos. Sí. Y que también está para irse, pero resta saber si él va con el técnico o se retira por su cuenta, porque el técnico será sacado, él no va a renunciar. Entonces resta saber, repito, si el señor Bacedas, gerente deportivo o director deportivo, acompaña por cuestiones de principio o porque no está de acuerdo con la salida del técnico, o directamente también se rompe el vínculo con él. Pero me aseguran que también se va. Perdón, pero va a ser una decisión, ¿se habla de una decisión de la directiva o cuál es la información que maneja Johnny? Pues yo no estoy de acuerdo con la figura de Bruno. Es un ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con tú. Porque si vos contratás a un director deportivo, por más que el director deportivo... siempre... él le trajo a Gorosito. No, ya sé. Él le trajo a Eduardo. Pero entonces vos, Bruno, cada vez que un técnico viene, se tiene que ir, cuando se va el técnico, se tiene que ir el gerente deportivo también. No sé, entonces Monchi le trae a Dani Chun en Sevilla, y porque no le fue bien a Dani Chun, se le saca y se tiene que ir también Monchi, y después tiene que venir Juan González, y viene, qué sé yo, Eger para dirigir, no anduvo el ciclo de Eger, y también se tiene que ir Juan González. Pero Ariel, por eso yo te puse el otro ejemplo. Él vino como para enseñar, y a ver, él está rodeado de dirigentes que están en el primer anillo de Brunote. Entiendo yo tu postura, claro. Aunque también puede pasar... porque a ver, vos decís, Moncho digo que está recontra aprobado. Pero una forma de decir, yo traje una figura... Voy nomás, yo entendería eso si es que este es el, cuarto año de Bacedas, y tú, dime y direte, pero Baceda también se está haciendo. ¿Sí? O sea, porque cada vez queda muy lejos lo de Vélez, él estaba dirigiendo en un equipo, creo que de la tercera o cuarta división de la Argentina, y estamos hablando de gente que tiene contrato hasta fin de año nomás. Sí. O sea, le quedan 9 meses. Pero voy nomás. Porque si vos veías, y citaste, por ejemplo, citaron ustedes lo de López. Pues si vos me decís que Bacea recomendó lo de Ramón Sosa o lo de Jordan Santa Cruz, no. Ramón Sosa, Jordan Santa Cruz, Pedro del Valle, Luis Cáceres, o sea, vos sabés quiénes son los que están en la... Entonces, ¿cuál fue el toque distinto? Eduardo López y Néstor Gorosito. Por eso te puse el ejemplo. ¿Cuántos casos tenemos? Eso es que se viene porque es extranjero nomás. Y en 2 o 3 días vos te percatás que... ¿Pero para qué? O sea, yo iría más desde ese lado que una cuestión de responsabilidad por lo que hizo con Gorosito. Puede ser como también puede ser que Bacedas no esté de acuerdo con esto y que se sienta florero. Buenas tardes, vamos los oyentes. Pero Ariel, hola, buenas tardes. Oyente en línea, hola. Sí, buenas tardes, Bruno. Sí, ¿con quién hablamos? Con Raúl. Raúl,
Contanos, Sí. bueno, ante esta noticia que lanzamos, contanos, ¿qué pensás? Yo pienso que se tienen que ir Gorosito. Nunca lo fue del agrado de los olimpistas, o sea, de nosotros los hinchas, ¿verdad? Un comienzo. El primer error fue que no se sentó a dialogar con Roque, así como hizo Garnero al llegar. A plantear que pensaba Roque cómo iba a jugar y todo. Así como hizo Garnero al llegar a la Olimpia. Se sentó y habló con los jugadores. Pienso que eso nunca hizo Gorosito. Y se nota a leguas que los jugadores no le están leyendo el tipo de juego que quiere hacer Gorosito. Para mí se tiene que ir. Bueno, gracias por llamar, muy amable. 4151-730, 4151-731. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien. ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamas y de dónde? Nando, soy Barrio San Pablo. Quería decir más que no hay que olvidarse de este Baceas. Este tipo también tiene que salir rajando, ya nomás, porque eso es lo mínimo, no va a ganar seguramente. Y otra cosa, y sin restar importancia, Ariel Mareco le dio el beso de la muerte a la Piponeta, y ahí nos fuimos todos al carajo. Saludos. Adiós, adiós, adiós. Yo no voy a hacer leña del árbol caído. Yo le dije a Ariel, se va a caer la estantería de Gorosito. ¿Te dije o no te dije? Al aire. Yo eso voy a reconocer que reconocer, no a mí. Espera. Vos estás enamorado de Gorosito. Si vos eras presidente de la Olimpia, vos dijiste, vos no lo ibas, mirá, te ibas a casar, ya no sé, bonito. de luna de miel todavía iba a estar vos. Mientras Olimpia seguía su yo vecino. si no hay problema con el plantel lo sostengo. O si no, Arce se hubiese ido también. Mira, Arce está levantando otra vez peleando por el campeonato. Yo soy del criterio de que para mí esto hay que saber sostener los momentos complicados. O si no va a terminar cambiando de técnico cada 15 días. Pero si hay un problema con el plantel, sí me parece que ya va a ser insostenible. Si te reconozco que vos dijiste, pero es una yo te reconozco que dijiste cuando le ganó a Guaraní, 8 goles recibió Olimpia Ariel en 2 partidos. Sí, correcto. Cayéndose a pedazos, literalmente. Yo te digo, te reconozco a vos, porque a mí me gusta reconocer a veces el acierto de la gente. No a veces, siempre. Y vos dijiste aquella vez en el partido después de Guaraní, sí, dijiste que iba a caer. Y nosotros no, fue después del partido contra Sol, cuando le ganó a Sol. Jugando muy bien, vos viniste con la Piponeta. No, me pasa que Federico estaba todavía en ese vos episodio de peligro de gol para fue después de un partido de... No, creo que estamos hablando de dos cosas distintas, porque cuando se da lo de Guaraní, donde Olimpia jugó muy bien, todavía estaba la mesa completa, pero lo que decía el oyente es cuando después de Sol, Ariel casi de una forma eclesiástica dijo, sí, yo dije que porque me rindo convenció ante los porque, pies. sí, porque y ahí le dije, espera, o sea, no, pero qué fácil vos te subís así, ahora porque perdí Olimpia, porque en ese momento no me dijiste que vos, yo te dije, vos también el elogio que hiciste, pero Olimpia era el equipo del momento, si venía una racha extraordinaria. Una cosa es elogiar lo que se hizo allí, a decir, ¿sabes qué? Era casi una especie de reconversión a una nueva religión, era. A eso se refiere el hincha. Pero vamos a ubicarlo en el momento. El oyente pues dice, vos le diste no sé qué, el beso pero a mí de la muerte, algo así. Pero el hincha también es así, pero para el hincha se refería. ¿Sabes que el hincha Olimpia? ¿Por qué no el hincha Olimpia cuando le ganó a Sol, ¿sabes que Gorosito era tendencia en Twitter? Era el dios para los hinchas Olimpia. Y ahora es el demonio. Romance con una chica de 3 meses y le dijiste vamos a casarnos y no le conocías bien todavía. No, poné esa parte donde él dice yo me rindo a los... Pero qué bárbaro, ahora ya no... Por eso el oyente se refiere a eso. No, es que Ariel está ahí ya no estaba más Federico. Está enamorado. Lo que pasa es que las evidencias en ese momento, yo sé ahora que usted muy fácil es porque... ¿Cómo que es muy fácil? Aprovechan esta racha, esta dos partidos, racha negativa. Dan inclusive el lunes pasado en peligro de gol. Sí. Me dijo, no, era que se iba a caer la estantería. Yo le dije, no, déjame conducir el programa, le dije. Así fue. Sí, pero de ¿verdad? Así fue. ¿Tenés la relación de porque yo dije, se va a caer lo de Gorosito, señores, esto no camina. Yo me rindo ante Gorosito. Me rindo ante Gorosito. Ahí está, rendiste. Yo no tengo vergüenza en decir y reconocer lo que dije, y lo volvería a decir también si es que me sitúo, si se pudiera retroceder la vida en ese momento. Y los olimpistas también, los hinchas de ahora le van a culpar a los olimpistas. No, que los hinchas también así se estaban rindiendo a los pies de Gorosito. Porque, por supuesto que pasaron 2 fechas y cambió totalmente el escenario. Pero en ese momento, y la manera en que estaba jugando Olimpia, ganando el clásico, ganando claramente a Guaraní, ganando bien a Sol de América, era que también se decía, no solamente yo, que lo de Saúl, que Carlos Rolón, que encontró la dupla, que volvió a ser Alejandro Silva de la gente,
que Pollo Recalde, todo así era. Y ahora muy fácil, listo. Ariel, hacete responsable de lo que vos decís, no lo que la gente, que el hincha. No, por favor, poné otra vez la frase, esa fue la frase de Ariel. La frase condenatoria. Estamos en un juzgado y él. Yo lo pongo frente al juez. Señor juez, exactamente usted, 8 días. 25 años de cárcel, no sé, o 30. Yo me rindo ante Gorosito. Me rindo ante Gorosito. Ahí está. Pero vos te pegaste ahí, tu voz y la mía es la que les espera. Claro. Ahora, ampliame un poco más, eso sí podés. Yo me rindo ante Gorosito. Me rindo ante Gorosito. Yo soy primero después. Pero, Ariel, yo creo que lo que y aquella vez te dije, una cosa es elogiar lo que ocurrió. Me parece que hay un paso entre eso y decir, encontró el equipo. ¿Se entiende? Por eso particularmente hablaba de una transición. Y se nota que inclusive en la racha dulce de Olimpia, los referentes dicen no. Vuelvo otra vez a la grabación de Rodrigo Rojas con Otálvaro después de la 45. Somos un equipo que no hace 3 pases seguidos. ¿Cómo caería eso también desde el lado de Gorosito? Están los oyentes. Pero yo quiero decir una cosa, cuando yo dije rendir, yo por supuesto claramente hacía referencia porque pero el estilo era lo que se decía, pero esto no va a alcanzar. Sin embargo, en 3 pruebas complicadas, ganando bien, fue superador Olimpia en su propuesta, y después de esos 3 partidos, uno cuando hay evidencia y la realidad te muestra lo contrario, era que hasta ese momento, si retrocedemos al partido con Sudamérica, pero estaba jugando muy bien, Olimpia era muy efectista, un equipo efectista, y estaba plasmando en la cancha lo que su técnico estaba discursando desde el año pasado. Vamos con los oyentes, 41-51-730, 41-51-731. Aguantame un ratito, oyente, por favor, Edgar. ¿Sabías que ahora las recargas de Claro vienen con regalos? Recarga desde 20.000 guaraníes y de regalo tenés 1 giga para navegar, redes sociales gratis, WhatsApp y llamadas gratis, internet cambio. Cámbiate a Claro. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado. Reiva te cuida. Don Pedro Balota, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Bruno? Un gusto escucharte, un gusto poder ponerme en contacto con ustedes. Gracias por atendernos, don Pedro. Queremos un poco, por favor, echar luz sobre el tema ante las noticias que ya hemos recibido sobre la probable salida de Gorosito e inclusive lo de Baceda también. ¿Puede, por favor, para esa enorme hinchada que lo que representa la Olimpia? Me pedí lo más difícil por el hecho de que acabo justamente de salir de una reunión de trabajo. Tuve muy poco contacto con gente de la directiva. Entonces, tampoco quiero ser un irresponsable en decirte de que eso es así y me parece que siempre fui correcto en contestarte lo que es. Entonces sería un irresponsable y también daría a vos irresponsable de esa noticia. Pero sí, hay un malestar evidentemente entre los jugadores y el esquema, ¿verdad? Eso es muy importante lo que está confirmando don Pedro. Y también quiero preguntarte, cuando vos decís malestar de jugadores, ¿se puede agregar? No digo malestar de gravedad. Yo entiendo que hoy por hoy los jugadores no asimilan el esquema que está teniendo el técnico. Cuestión de tiempo y cuestión de trabajo, ¿verdad? Pero no lo veo así. No hablamos de malestar personal. Acá pues no es una cuestión personal, don Pedro. O sea, es una cuestión de trabajo en grupo, donde un grupo de jugadores a lo mejor no capta lo que el técnico les quiere enseñar o proyectar, ¿verdad? Como técnico, ¿verdad? Y eso pasa acá en China y en Liverpool, no sé, en todas partes. Sí. No, te digo más, hay evidentemente que hay jugadores inclusive que dejan el equipo porque el técnico por su tipo de juego, por su esquema de juego no llegan, ¿verdad? Don Pedro, ¿y hay dirigentes que también están disconformes?
¿En qué sentido? Y que no le gusta el planteamiento o cómo Olimpia está jugando. Hablamos siempre de la cuestión futbolística. Hay varias etapas, ¿verdad? Yo te puedo decir mi opinión personal, ¿verdad? En el sentido de que en algún momento no estuvimos del todo conforme con lo que el tipo nos vendía no ofrecía, pero al final nos tapó a todos, nos cerró la boca, porque primero que nada salió campeón del campeonato. Si bien fue un campeonato bastante raro, pero posteriormente Olimpia ganaba y gustaba, ¿verdad? Estos dos últimos partidos son los que lo hizo mal, porque ese partido contra Guaraní lo jugó muy bien, contra Cerro lo jugó muy bien. Ayer hubo un cambio de planteamiento y yo sinceramente te digo, no sé si los jugadores no estaban a gusto o sencillamente esto requiere de más entrenamiento, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la pregunta que me hiciste, si todos están o no conformes, yo lo que te pueda decir es mi opinión personal, pero no podemos olvidar tampoco que tanto el Olimpia como Gorosito con el Olimpia jugó y ganó todos los partidos, inclusive era el equipo que menos goles recibía. El esquema, desde siempre no cerró el esquema a los jugadores, don Pedro. No, yo creo que ayer no fue se notaba por lo menos que no estaban llegando los jugadores con este esquema de juego que se les impuso el fin de semana, ¿verdad? Don Pedro, ¿y la gestión del director deportivo, gerente deportivo Cristian Bacedas, llegó a satisfacer? Bueno, realmente él tiene una relación con el presidente del club y el departamento de fútbol, más son ellos los que podrían opinar. Yo mal diría porque muy poco contacto tengo con él. Don Pedro, si esto se está estudiando, una eventual salida del técnico, ¿vos como uno de los miembros de la directiva apoyás? A mí sinceramente no me gusta esto de que los resultadistas, o sea, bueno, perdimos 2 partidos, ciertamente en este campeonato tan corto, perder 2 partidos o perder 3 partidos es gravísimo, te puede dejar fuera de cualquier campeonato, pero hacer de vuelta, volver a empezar, habría que saber qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos, y saber un poquito el grado de comprensión de los jugadores. Sinceramente te digo, no conozco a profundidad, no es una cuestión de cambiar 6 por media docena, no habría que ver. Si me preguntan a mí aquí en frío, bueno, pero si están los argumentos en donde te dicen tanto el plantel como todo lo que rodea al plantel, esto y esto es lo que está pasando. Si hay argumentos sólidos en ese sentido, estaría de acuerdo totalmente. Y ya se habla, don Pedro, rumores sobre Hernán Rodrigo López. ¿Cómo lo ves para, si es que se da esto de Hernán Rodrigo López, su perfil de entrenador? Con toda honestidad y respetándole a la persona, lo conozco, ¿verdad? De lo que anduve por el fútbol y lo que estoy viendo que es el trabajo de él. Yo creo que es un técnico que hizo mucho en Luque, hizo mucho en Nacional ahora, así en los papeles previos.
está cumpliendo un papel excelente. No te puedo decir, ya tiene que ser él el técnico, porque voy a mentirte. No, es un técnico que está trabajando muy bien y con mucha seriedad en el equipo que le toque. Bueno, don Pedro, muchas gracias por el tiempo, muy amable. A usted, mi respeto de siempre. Pedro Balota, directivo de Olimpia. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente y progresar realmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751, al WhatsApp 0992-221-685. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consultar nuestros planes al 0994-310-419, 0994-310-419. Reiva te cuida. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565, casi Cerro Cora, teléfono 021-492-811. Bueno, el título creo que de Balota es muy claro, ¿verdad? Donde habla de que no hay comprensión del plantel. Mira si le hacíamos escuchar lo de Pájaro Benítez. ¿Te sorprendió la salida de Alejandro Silva? No, la verdad que no me percaté de eso, pero escuché ahí hablándose Antolí, creo que con Richard, se decía entre ellos qué quiere hacer, por qué le saca a Ale, pero solamente escuché eso, la verdad no, que por ahí se estaban diciendo entre ellos que mejor formemos línea de 4, que nos armemos bien, estemos bien parados, cuando nosotros habíamos llegado al empate de eso, que no vuelvan a hacer más goles. Pero, sí, hay un malestar, evidentemente, entre los jugadores y el esquema, ¿verdad? Pero esa es la frase. Evidentemente, volvé otra vez, por favor. Dani, presta atención porque sos medio meticuloso. También daría voz irresponsable de esa noticia. Pero sí, hay un malestar, evidentemente, entre los jugadores y... Espera, dice, sí hay, o sea, afirma acá, sí hay, o es una... no, es afirmación, ¿verdad? ¿Vos te preguntas si es una condicional? No, es una afirmación. ¿Verdad que es una afirmación? Sí hay... Poné un poco otra vez. Pero sí, hay un malestar, evidentemente, entre los jugadores y el esquema, ¿verdad? Y el esquema. Mira que se cuidó mucho, don Pedro, ¿eh? No, en una parte para no decir Gorosito directamente, ¿verdad? Yo le respeto mucho a don Pedro porque... A lo mejor no lo quiere anunciar él, espera que seguramente lo haga el presidente, es muy respetuoso, pero él confirma que no hay un entendimiento entre los jugadores. Eso ya está confirmado. Eso está recontra confirmado. Y repito. Y dirigentes también que no están de acuerdo con... Una cosa es, porque a ver, grandes revoluciones se dieron cuando viene un técnico que... Y esa es la verdad que a mí me generó... una especie de sonrisa y después creo que don Perón se percató que estaba hablando en una entrevista y no en un café. El tema de vendernos una idea. Buscamos esa parte. Nos vendió, perdón, nos propuso una... algo así, dijo, claro, pero entendiendo el tema del contexto, te pongo un ejemplo bien claro y bien de Olimpia, Bruno. Yo soy Grosito, vos sos Brunote, y yo te convencí que el camino es la renovación. Muchas gracias a todos los históricos y todo esto. Y si ponele Richard, que es el mencionado junto a Antolín en el testimonio de Pájaro, dice,
¿qué es lo que quiere hacer este tipo? Y había sido que ponerle, no, yo voy a jugarme por Ojeda. Entonces, todo bien con Rodrigo, pero Rodrigo Richard no, ya Ojeda, y voy a ver si lo meto a Jordan Santa Cruz. Y si yo llegué a venderte bien esa idea, y vos ves que ese es el camino, vos me vas a respaldar. El problema es que Gorosito nunca llegó a vender esa idea bien, siempre generaba el pero. Fíjate, don Pedro, que no habla con Cacé, dice, y nos tapó la boca con el tema del título. Pero una vez acá habíamos debatido con Ariel, más allá de los éxitos puntuales, y más con el formato que tenía el torneo pasado, hasta los hinchas, dirigentes, periodismo, ven un poquito más allá. Ven un poquito más allá. Por eso hace rato hacíamos la división con lo de Ariel, con el tema de, está permitido el elogio de lo que ocurrió, pero no siempre eso va a ser inmediatamente de comprar la idea. Voy a la compra-venta por lo que nos dijo don Pedro Balota. Entonces, si Olimpia todavía entiende que jugadores como Antolín, Rodrigo Rojas, Richard Ortiz son más importantes que un técnico que no se sabe bien a lo que quiere llegar con el tema de vender la idea, se va a generar estas horas donde todo indica que podría ser las últimas de Pipo Gorosito. A ver, tenemos la versión de Balota y la de Juan Carlos Galeano. Es la noticia del día. Gorosito dejaría en las próximas horas Olimpia, le bajaron el pulgar, también sería Baceas, lo adelantamos acá, lo adelantamos en Twitter. ¿Y qué decía Juan Carlos Galeano y qué decía Balota? Martín Ariel en el resumen, por favor. Acá ya nos hablan de Hernán Rodrigo López. ¿Vos sabés algo, presidente? No, absolutamente nada. Pero el miércoles los jueves podría asumir, dice. Bueno, ese ya es otro tema, no sé yo. Nosotros tenemos un partido importante el día de la fecha mañana, ¿verdad? Sí, no, por eso quiero ser delicado en el tema, no. Él está con nosotros, tenemos un partido importante y tenemos que ir para adelante, él sabe eso, no. Por el momento yo no tengo absolutamente nada. Son comentarios, ¿verdad? Pero ya escuchaste entonces algo también, presidente. No, ahora es la primera vez que estoy escuchando. ¿Te sorprendería si se va? ¿Por qué? No, algo así mismo también pasó con cuando Chiqui se fue de nosotros, ¿verdad? Está curado de espanto, se dice esa es la frase, ¿verdad? Así mismo. No te sorprendería entonces, porque... Y claro, cada uno tiene su forma de pensar y no sé. A mí me está sorprendiendo lo que me está diciendo en este momento. Y ya se habla, don Pedro, rumores sobre Hernán Rodrigo López. ¿Cómo lo ves para, si es que se da esto a Hernán Rodrigo López, su perfil de entrenador? Con toda honestidad y respetándole a la persona, lo conozco, ¿verdad? De lo que anduve por el fútbol y lo que estoy viendo, que es el trabajo de él. Yo creo que es un técnico que hizo mucho en Luque, hizo mucho en Nacional ahora, así en los papeles previos, está cumpliendo un papel excelente. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ahora tenemos que cambiar la pregunta. ¿Hernán Rodrigo López le gusta el hincha de la Olimpia? Y con todo respeto, que me disculpen los hinchas de Nacional, yo sé que esta de mañana tiene que dirigir, porque el hincha de Nacional está diciendo, bueno, nos van a sacar el técnico. El presidente nos decía, él mismo, no me sorprendería. Porque el fútbol es así, es la dinámica del fútbol. Más que no es que nosotros le saquemos al técnico, ¿verdad? Pero es lo que se dice. Más que el fútbol, el mercado es así. Sí. O sea, el poderoso se come al chico, cada vez cuesta. Pero Nacional es muy grande, Dani, la academia. No, yo estoy hablando de a nivel presupuestario. No, ya sé, finalista de la Copa Libertadores. Pues si vamos al caso, o sea, hay equipos como que tienen un gran fuente de grandes jugadores, de la academia, Nacional querido. Sumale otra cosa, lo de Rorro. Rorro arrancó mal con la dirigencia nacional. Públicamente digo, no tengo plantel. Y cosa que molestó muchísimo. El sábado cuando hablamos con Dula Martínez, salió con que, y así llegamos a la final de la Libertadores 2014, nada que ver, ¿verdad? Sí. O sea, hace poco recordamos cuando regalamos la camiseta nacional, esa campaña tenía como suplente a un tal Fabián Balbuena, Cecilio Domínguez, Brian Montenegro, o sea,
No, Tenía los Rorro está haciendo petróleo de un lugar donde no cae absolutamente nada. O sea, buen técnico. Sí, pero allí donde metemos el tema de... Para Olimpia vas a plantear. ¿Te acuerdas que en algún momento Orteman estaba en Sí. el paladar del hincha de Olimpia que ahora lo tiene a Rorro? Bueno, pero Olimpia tiene que tomar una Lo decisión. que pasa es que por eso, ¿sabes qué? Sinceramente, yo vuelvo a repetir la frase. No quiero hacer leña al árbol caído, empezando por nuestro compañero Ariel, pobrecito. qué pobrecito, yo no- Iba a ser, Mira, quiero si vamos a hacer estar leña al árbol caído, porque sacando archivo está cada bien momento, patearle al perro que se está por morir. No, pero te lo digo en serio, hermano querido. Yo hago vamos a enfocarnos. Entonces, hagamos lo siguiente. Vamos a ser sinceros. No caminan los Gorositos. No convencionan nunca. El año pasado saliendo campeón y todo. Pero Bruno, lo que te digo es que así todo, si vos tenés el respaldo de tu plantel, y va vos una lo escuchás, y igual, por e- no, pero no tiene y- respaldo. y por eso no sintonizan. Eso es lo que dijo ¿Cómo lo Balota. decía? No Bueno, lo ahora dije también, yo. por No eso. lo dije yo. Lo dijo Balota Pero acá. acá también hay que sindicarle como responsable a los dirigentes de Olimpia. Porque se fueron a traerlo a un entrenador con un formato totalmente distinto al estilo que se creó en el Olimpia con Garnero. Y yo recuerdo cuando Marco Trovato era presidente que eso fue un error en un momento, en un tramo de su presidencia de traer un técnico de este estilo, después Pero si se tú fue vas detrás si tú al vas con los otro. pantalones de Brunote. al Yo otro. no voy a ser abogado de Brunote. Sí. Pero te voy a decir algo. El año pasado ya no convencía el trabajo. Pero salió campeón Olimpia por el formato. Entonces era, si vamos a suponer, arrancaba el año. Si arrancaba el año y no lo ratificaba en el cargo de Gorosito, voy a decir, ¿está loco este señor? La hinchada iba a decir, ¿y qué está? Bueno, a lo mejor la mitad iba a decir, Sí, bueno, no, está bien claro. que se vaya. El mejor porque ejemplo nunca fue lo de lo San tuvo Lorenzo. consenso, ¿verdad? Pero si le iba mal a la Olimpia, voy a decir, y claro, ¿cómo le cambió a su técnico campeón iniciando el campeonato? Cuando él pidió la pretemporada, cuando él pidió arrancar el año, traer los jugadores él. Vos ibas a decir, no, pero Bruno, te se equivocó muy grande. Ahora es muy fácil, disculpame que te lo diga, porque vos pues sos el analista, yo soy relator. No, vos sos relator cuando te conviene nomás. Yo Porque soy después bien que asumir postura. Vos sos analista ya postura. también ahora. Vos ya te. Oye, y de fútbol ya nomás asumiste que sos no hace comentarista. falta ir Y te portás- a Harvard para hablar de No, fútbol. no, El te fútbol portás es una como pelota que comentarista. corre, van los 11 ahí Entonces, persiguiendo y hay táctica y estrategia. Seamos sinceros, Sí. el campeonato le disfrazó la continuidad a Claro, Gorosito. estamos de acuerdo. Sí, vamos Estamos a de ser acuerdo. sinceros. Estamos de acuerdo. No convenció nunca a este señor. Estamos de acuerdo. Lastimosamente para Estamos de Olimpia. acuerdo. ¿Cierto? Voy a parafrasear nuevamente a Pedro Balota en la entrevista que acaba de darnos. Cuando él dice, no cerró la boca, pero la cerrada de boca fue por el hecho, no por la forma. Las formas son las que indefectiblemente se van a valorar. Porque allí, por ejemplo, Nelson Rivera daba los números de Rorro. Los números de Rorro no son buenos. ¿Qué es lo que se le destaca a López? ¿Cómo se le destacaba a Orteman en el superior de San Lorenzo? La forma. Por eso uno tiene ese pero, el grande, interrogante, interrogante de si va a funcionar un equipo que justamente, fíjate, vos ves la carrera de Rorro o de Orteman, vas a encontrar peores rachas que 2 partidos, donde fueron muy goleados. Pero ahí vamos el tema del proceso. Luego Olimpia tiene varias aristas, pero acá creo que todos convenimos que el elemento nuevo, como uno suele citar el tema de las leyes o en los juicios, cuando te hablan de los elementos nuevos. Acá hay un elemento nuevo, que es, la exteriorización del claro malestar que tienen los referentes del Olimpia con lo que quiere proponer Gorosito. Porque si hasta hace algunas semanas era, no, pero Ariel, vos que analizás, a vos no te gusta, perfecto, pero así se juega la copa. Y no es solamente algo de Gorosito, que dice Gorosito, y detrás de Gorosito los dirigentes están los jugadores. Más que los dirigentes están los jugadores. Entonces el dirigente capaz diga, a mí no me gusta esto, a mí me gusta lo otro. Pero si yo veo que todos mis referentes dicen, no, perfecto, el otro no me funcionó, vamos a probar este camino. Pero ahora lo que está demostrado es que a varios referentes no les gusta. Entonces, no es que tampoco veo de que va a haber una especie de revolución en el plantel de Olimpia. O sea, por eso te puse el ejemplo de un Richard con Ojeda. Todavía sigue teniendo peso lo que diga Richard Ortiz. Y si Richard está molesto con, la propuesta de Gorosito,
sigue teniendo peso. Pues si es, no, apuntemos al futuro. A ver, que a vos, y si por ahí dice, a mí me gusta. Salimos en el tema del éxito deportivo que tapa realidades, porque si es que Olimpia no salía campeón, seguramente muchos no iban a seguir. Esa es la realidad. Nosotros mismos acá planteamos desde Otálvaro, propio Alejandro Silva, todo un momento dijimos, ¿será que esto van a continuar? Pero al consagrarse Olimpia campeón, eso tapó todo, y al final de cuentas se siguió con el mismo estilo. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que puedes hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítalos en las redes como Boulevard Plaza Pinedo. También puedes hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa. Máxima respalda su inversión. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades como el sabor y sus aromas. Pilsen, recién hecha desde 1912. Bueno, Celso Ayala me preguntan acá si no es opción. Yo creo que por el momento que vive cada técnico, la performance, se dice, ¿verdad? Y está el estilo también. Si hay un estilo con el cual se siente identificado el plantel de Olimpia, el estilo de Artero, el que se aproxima muchísimo es el de López. Bueno, está muy bien. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171 con Tienda Multimarcas. Pisas fuerte, protección y seguridad en instalaciones eléctricas con Schneider Electric, componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir, confiables y de fácil instalación. Schneider Electric, si sos electricista, seguro conoces. Schneider Electric representa y garantiza. Tecno Electric, seguiros en Facebook, Tecno Electric PY. Pero sí, hay un malestar, evidentemente, entre los jugadores y el esquema, ¿verdad? No digo malestar de gravedad. Yo entiendo que hoy por hoy los jugadores no asimilan el esquema que está teniendo el técnico. Cuestión de tiempo y cuestión de trabajo, ¿verdad? En algún momento no estuvimos del todo conforme con lo que el tipo nos vendía no ofrecía, pero al final nos tapó a todos, nos cerró la boca, porque primero que nada salió campeón del campeonato. Si bien fue un campeonato bastante raro, posteriormente Olimpia ganaba y gustaba, ¿verdad? Estos dos últimos partidos son los que lo hizo mal, porque este partido contra Guaraní lo jugó muy bien, contra Cerro lo jugó muy bien. Ayer hubo un cambio de planteamiento. Yo sinceramente te digo, no sé si los jugadores no estaban a gusto o sencillamente esto requiere de más entrenamiento. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. En Bristol, aprovecha la semana de televisores con precios increíbles. Escucha esta super oferta: televisor LED LG Smart 32 pulgadas HD, precio normal 18 cuotas de 205.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros, más que nadie, sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia y se llama Aitiva, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez su economía. Conoce nuestras naftas Activa 89, Activa 92 o nuestro diésel Activa S50, cargando calidad certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatán, Carrera Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com.py. Acá ya nos hablan de Hernán Rodrigo López. ¿Vos sabés algo, presidente? No, absolutamente nada. Pero el miércoles los jueves podría asumir, dice. Bueno, ese ya es otro tema, no sé yo. Nosotros tenemos un partido importante el día de la fecha mañana, ¿verdad? Sí, no, por eso quiero ser delicado en el tema, no. Él está con nosotros, tenemos un partido importante y tenemos que ir para adelante. Él sabe eso, no, por el momento yo no tengo absolutamente nada. Son comentarios, ¿verdad? Pero ya escuchaste entonces algo también, presidente. No, ahora es la primera vez que estoy escuchando. ¿Te sorprendería si se va? ¿Por qué? No, algo así mismo también pasó con cuando Chiqui se fue de nosotros, ¿verdad? Está curado de espanto, se dice esa es la frase, ¿verdad? Así mismo. No te sorprendería entonces, porque... Y claro, cada uno tiene su forma de pensar y no sé, a mí me está sorprendiendo lo que me estás diciendo en este momento, porque yo absolutamente no sé. Yo esta mañana estuve por la institución, ¿verdad? Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. 13:40, podemos ver los resultados, tabla de posiciones, Ariel, próxima fecha del campeonato. ¿Quieren hablar más los oyentes? Si quieren, no hay ningún problema. ¿Qué noticia? 41-51-730, 41-51-731. ¿Qué noticia? ¿No lo de Gorosito? Sorprendido. Yo nunca hablar de esto. Ariel está hablando, a ver, acércate, Ariel, por favor. No digo que dentro de todo es una suerte de sorpresa, pero yo al menos no me planteaba de ninguna manera hablar de esta posibilidad, de esta noticia, digo, de que Borosito se vaya. Sí. O sea, se sorprende, pero no sé si vos también... No, claro. Cuando anunciaba yo me quedé... Cuando me llamaron... Muy bien, Johnny, pero también. Bueno, esa es la dinámica del fútbol. Muy bien, Johnny. Bueno, en cuanto a los números, Bruno, vamos a repasar los resultados de esta octava fecha. 12 de octubre cayó frente a Cerro Porteño por 2-0. River y Nacional empataron 0-0. Victoria de Libertad 2-0 frente a Sudamérica. Goleada de Guaireña sobre Guaraní 3-0. Y Luqueño, que derrotó al Olimpia por 4-2. ¿Cómo quedó en cuanto al número de la clasificación? Libertad y Guaireña, sí señores, Guaireña 15 puntos, Nacional 14, Olimpia, Cerro Porteño, Sportivo Luqueño 13, Guaraní 10, River 6, Sudamérica y 12 de octubre con 5. En cuanto a los promedios, último quedó por ahora 12 de octubre con 1.121, River 1.129, Sudamérica 1.141 y Sportivo Luqueño 1.188. La próxima fecha, que es la novena fecha, 12 de octubre, Nacional, 12 de octubre, en el Arsenio Rico el viernes a las 19. El día sábado van a jugar Cerro Porteño y Guaraní en la Nueva Olla a las 18:15. El sábado también Olimpia frente a River en el Manuel Ferreira, 20:30 horas. Y el día domingo vamos a tener dos partidos: Guaireña Sol de América en el Parque del Guairá, 18:15, y Libertad Luqueño en el Nicolás Leos, 20:30 horas.
Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugol, deliciosamente natural. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994 310 419. Reiva te cuida. Acá me dice Cristian Mareco: el domingo juegan Cerro y Olimpia, el lunes juegan Libertad Luqueño. Bueno, vamos a corregir entonces. Perdón, Ariel. Si el domingo juegan los dos. No, es que Cerro juega contra Olimpia. Juegan en ese domingo Cerro y Olimpia. Claro. Uno primero, después. El domingo juegan Cerro Guaraní 18-15 y Olimpia River. Para uno. Correcto. Sí. Bueno, y el lunes entonces Libertad Luqueño. El segundo turno es de Olimpia, el primero de Cerro, para que la gente ya... Sí, señor. Domingo. Y el lunes juega Libertad Luqueño. Sí. Perfecto. ¿Puedo hacerle un pedido a Martín Ariel? Ya que no, señor Chan, por favor. Ya que ahora el hombre, el momento es Rorro. Busca la última entrevista acá. Porque vos le haces la pregunta de quemar etapas, estoy a agarrar algo más. Tenés razón. Buscamos capaz que dijo en ese momento. Aguantame un ratito, John, por favor. Hay un split que no viene del futuro, pero parece, es el Tokyo Extense, que tiene un poderoso motor de 4 velocidades que lleva el aire más lejos. Funciona Clean, elimina restos de agua del evaporador, dando un aire más limpio. Y le funciona Infil, ajusta la temperatura ambiente en la zona cercana al control. Frío en menos tiempo, aire más limpio y mayor control del confort. Split de Tokyo Extense, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. Nuevos rones de 3 Leones, coco, frutos rojos, limón, burbuja, frutas frescas, dentro de una botella. 3 Leones Ron. Te invitamos a seguirlos en redes @3 Leones. A ver, ¿podemos cambiar de tema y escuchar la Chiqui Arce? Y lo de Guaireña es para aplaudir. Ya lo escuchamos, ya lo escuchamos a Chiqui. Perdón, es que hoy fue un día... ¿Qué es lo que vamos a hablar? No podemos hablar de Olimpia todo el día. Libertad ganó. Libertad. Hoy tenemos peligro de gol. De 9 a 11 de la noche. Cuando hay este tipo de información, puede hablar del club afectado. Ya, bueno, está bien. Vamos con los oyentes entonces, vamos. 41 51 730. 41 51 731. Buscalo de lo de Rodrigo López. ¿Cuándo fue? A ver, hace la semana pasada nomás fue. Claro, menos porque hace exactamente... No, fue después de la victoria de Olimpia justamente fue. Claro. Al día siguiente, ¿verdad? El jueves. ¿Cuál es tu techo? ¿Dónde querés? ¿A qué aspirás como técnico? Ahora al partido del sábado contra River, porque siempre parece que es algo que nosotros decimos, que es una frase hecha, que después de un gran triunfo, porque no hay que dejar de reconocer que ganarle a un equipo como Olimpia o la semana pasada contra Cerro es lo mismo. Después se tiende a haber una relajación y es lo que menos buscamos. Tratamos de enfocarnos rápidamente en el día a día. Y ¿sabes por qué te hice esta pregunta, Rodrigo? Ahí te contesto un poquito lo personal, ¿no? Yo me trato de enfocar en el día a día, ¿no? Con los jugadores, con el grupo de trabajo, hablo con el grupo de trabajo en general, ¿no? No es que bueno, mañana voy a estar allá o acá. Me parece que ese es el mensaje que también los futbolistas tienen que entender. Porque hoy está todo muy rápido. Por decirte, un jugador 2 partidos
de repente se destaca, ya vienen llamadas, representantes, clubes que los están mirando, me parece bárbaro que pase, pero bueno. Pero, ¿sabes por qué te planteaba, Rodrigo, esto? Yo sé que sos un profesional serio y no vas a apresurar seguramente tu maduración como técnico y tus proyectos, ¿verdad? Porque a veces pasa que, y hemos visto lastimosamente, profesionales que estaban pintando muy bien y se apresuraron para tomar algo más grande y terminaron quedándose por el camino, lastimosamente, ¿verdad? Pero no se puede ocultar que hay muchos que hablan de las condiciones que tenés como técnico, e inclusive ayer en redes sociales hablaban, ojalá que algún día Rodrigo López dirija al Olimpia, por tu pasado, y bueno, esto seguramente puede llegar a pasar, que en algún momento los grandes te llamen, los grandes se fijen en vos, por eso te hacía esa pregunta. Sí, o sea, está claro que siempre uno trabaja para crecer, y para, bueno, en este momento me parece que estamos en un punto de estar trabajando tranquilos, de aprovechar cada día. Hablo en lo que es el cuerpo técnico, que es lo mismo que le trasladamos a los futbolistas, aprovechar el día a día, ¿viste? Y bueno, después obviamente es como la carrera del futbolista, ¿no? Uno recién arranca también e intenta, bueno, que sea con suceso y que las cosas marchen bien. A veces se consiguen, a veces demoran un poquito más, pero bueno, la verdad que estamos tranquilos. Lo que pasó al inicio del campeonato, con algunas cuestiones ahí internas con Nacional, fueron simplemente un poquito de nerviosismo, porque uno entiende que a la hora que comienza empieza a rodar la pelota, ya se terminan se cierran los libros de pase, y bueno, y en definitiva uno quiere lo mejor, y lo que terminan siempre decidiendo y los protagonistas son los jugadores, y nosotros entendíamos que se habían ido muchos jugadores del torneo anterior, y al final sufrimos algunas lesiones inesperadas, ¿no? Como lo dije ayer en la conferencia, que lamentamos todas las lesiones de Danilo, de David, entonces, o para un equipo de repente que sí, vamos a decir la verdad, en eso que le cuesta de repente traer un futbolista, o viste, el mercado está en alza, viste, y a veces no es fácil que vengan, por decirte, un número 9 y demás. Entonces ahí fue un poco que nos preocupamos, pero después, como te digo, empezó el campeonato, nos enfocamos con los muchachos, y bueno, tuvimos un buen inicio, la verdad, sinceramente tuvimos un buen inicio, y después, bueno, para lo que vemos que es un campeonato muy parejo, le pasó a Libertad, que parecía que iba a seguir de largo, y le tocó perder con Guaireña, con 12 de octubre. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Prueba el nuevo ron Fortín Canela. Cuando abrís una botella, sentís de entrada un explosivo aroma dulce intenso de la canela y descubrís nuevos sabores, más frescos y dulces, como la miel de caña con la que se produce. Se disfruta mejor solo bien frío, pero su sabor picante y dulce es ideal para cócteles con frutas como ingrediente para repostería. Proba el nuevo ron Fortín Canela, una nueva forma de combinar. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Gracias, Edgar. Disculpame que te haga ese gesto, pero solamente para que me escuches, Edgar. Ariel, ¿vos tenés una información de último momento? Sí, a mí me está confirmando que Rodrigo López ya es técnico de Olimpia. ¿100%? Sí. Una fuente fidedigna.
Hernán Que Rodrigo maneja López, muy bien nuevo director técnico de información, Olimpia. sí, que maneja muy bien la información. Y cuando le llamamos al presidente nacional, y bueno, siempre es uno último en enterarse, ¿verdad? Y en la respuesta que daba Rorro el jueves pasado, también, escuchando... No fue contundente para decir, no, yo ahora quiero centrarme en el proyecto nacional. Sí. Esto es como el tema de los futbolistas, dijo. Sí. Oye, Maite Machu, esto ya está, hermano. En el ojo le veamos la info. O sea, mira que no es fácil manejar esto, ¿eh? Y después te siguen los otros y van. Bueno, dale. Acá ya nos hablan de Hernán Rodrigo López. ¿Vos sabés algo, presidente? No, absolutamente nada. Pero el miércoles o jueves podría asumir, dice. Ah, bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Te sorprendió la salida de Alejandro Silva? No, la verdad que no me percaté de eso, pero escuché ahí hablándose Antolín, creo que con Richard, se decía entre ellos qué quiere hacer, porque le saca a Ale, pero solamente escuché eso, la verdad no, que por ahí se estaban diciendo entre ellos que mejor formemos línea de 4. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Te sorprendería si se va? ¿Por qué? No, algo así mismo también pasó con cuando Chiqui se fue de nosotros, ¿verdad? Está curado de espanto, se dice esa es la frase, ¿verdad? Así mismo, ¿eh? No te sorprendería entonces, porque... Y claro, cada uno tiene su forma de pensar. Acá ya nos hablan de Hernán Rodrigo López. ¿Vos sabés algo, presidente? No, absolutamente nada. Pero el miércoles o jueves podría asumir, dice. Ah, bueno, ese ya es otro tema, no sé yo. Nosotros tenemos un partido importante el día de las 7 de la mañana, ¿verdad? Sí, no, por eso quiero ser delicado en el tema, no. Él está con nosotros, tenemos un partido importante y tenemos que ir para adelante, él sabe eso, no, por el momento yo no tengo absolutamente nada. Son comentarios, ¿verdad? Pero ya escuchaste entonces algo también, presidente. No, ahora es la primera vez que estoy escuchando. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, plancholas y perfiles en todas las medidas. Hierropar, mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. En Cambios Irendabuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras y los nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com. Desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. www.maxdominios.com. Cumplimos con todos los anunciantes. Gracias, Edgar, muy amable. ¿Con quiénes trabajó ya Hernán Rodrigo López? ¿A quiénes dirigió de los que están hoy en Olimpia que van a ser dirigidos por Rodrigo López ahora? Fueron algunos de sus compañeros. Son malos compañeros. Son malos compañeros Sí. que dirigidos. Espera, hagamos la lista. El arquero, Aguilar. Aguilar fue su compañero. Sí. ¿Te acuerdas que contábamos la otra vez que en el entretiempo Olimpia Nacional se gastaban bromas en la previa? Sí. Aguilar le tiró la pelota. Sí, a Rodrigo Eso usando. se reía. Así mismo. Eso fue Sí. para el inicio del segundo tiempo, sí. porque el equipo visitante tiene que venir de la esquina entre este y España. Sí. Y Aguilar ya estaba para el arco. Claro. Entonces empezaron Le a tira la tirarse pelota, se reía Hernán Rodrigo. ¿Y quién más? ¿Jugó? Rolón. ¿Jugó con Rolón? ¿O dirigía a Rolón? Claro, Rolón jugó en Guaraní. Sí. Claro, tenés razón. Sí. Camacho, que fue su compañero de ataque. Néstor Camacho. Roque no se cruzó con él o... Ustedes se están olvidando de una figura importante que también tiene conexión con Rorro. Richard. Que con bombo y platillos se había anunciado que iba a hacer la transición para sumarse al cuerpo técnico de Gorosito.
Julio César Cáceres. Julio César. Y mira que y me parece que claro, Antolín... Y yo creo que la movida sería inclusive... Está fino hoy, Juna. Aumento no hay. Dice Luis de la Cruz, también los compañeros no, ahí. ¿sabes qué? Yo creo que pasaría Julio César Cáceres a Bacedas, por Baceda, y Hernán Rodrigo López por Gorosito. Mira que Antolín no, también... mejor que puede hacer Olimpia. En la última etapa de la carrera de Rodrigo en Libertad, me parece que Antolín fue su compañero también, ¿eh? Ahí ya no tengo certeza. Ahí pero, ya no. Pero eso sí puede que- ser, estamos hablando de no. jugador ahorita, súper joven, Sí. ¿no? Desde ese lado y... Julio César Cáceres. No, compañero Ya, de la- Podine, Manacho, viene a tirar ya en Twitter. Pues no, se descartaría que Julio César Cáceres sea el nuevo gerente. No, compañero del 2002. O vamos a esperar nomás. No, vos puedes ser. Yo, Vía Dani Chunque, no, vamos a ponerle guagua a Chunque, Yo no ¿eh? tengo información. Lo mío todo es. Atendé, percepción. coincidencia en la vida. Un día como hoy, 15 de marzo, nace Miguel Brunote, presidente del Club Olimpia en 1963. 1980, Carlos Pide Valderrama, futbolista colombiano, debuta en primera división en el Unión Magdalena. 1993 nació Paul Pogba. Y acá me levanto, señores, me pongo de pie porque en 1972 se estrenó El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola y considerada una de las mejores películas de la historia. No es una de las mejores, es la mejor película, hermano querido. En realidad es una saga, ¿verdad? Sería una saga porque es una trilogía de... Es una cosa extraordinaria. Nació Mafalda, personaje de historieta creado por Quino en 1962. ¡Santoral!